Tuve un cambio radical que fue pasar de la vida militar a la vida civil. Andrés Bernaza, su carrera uniéndose al ejército voluntariamente a sus 16 años. Luego continuó su formación universitaria en Estados Unidos tras obtener una beca. Hoy cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y dedica su vida a investigar y dar consultorías sobre cómo construir relaciones sanas. Y me llamó mucho el tema de la vocación de servir. A mí siempre me ha gustado servir a una causa más grande que yo mismo. Yo me fui por eso, porque me pusieron un techo. Y después de ahí que se vino. Después de ahí se vino un camino de no saber para dónde iba. Conocí una realidad totalmente distinta. Y yo dije, tengo que volver a estudiar a Estados Unidos. Y claro, fue difícil porque yo no sabía inglés, tampoco tenía plata, no tenía dinero, no tenía ningún conocido en Estados Unidos. Tengo muy buena disciplina. Pero la disciplina es hacer lo que tenés que hacer independientemente de cómo te sientas. Importante, ¿no? Es mucho más fácil corregir el barco si está en el mar. Si vos salís a navegar y te la jugás y vas haciendo correcciones a medida que avanzás, es mucho más fácil no solo avanzar y sentir progreso, sino que lograr el objetivo. Yo los miedos los veo como un indicador del camino que tenés que seguir para lograr el objetivo. Cuando hay algo desafiante que te genera miedo, quiere decir que estás saliendo de la zona de confort. Entonces ese es el camino. Y empecé a compartir mi experiencia como estudiante internacional. Y ahí fue que abrí mi canal de YouTube. ¿Hubo algún proyecto que hayas tenido que abandonar? Sí, muchos. Bien, Pero lo bien. que sí te digo es que me gusta conectar conmigo mismo y no le tengo miedo a reinventarme. Y hasta ahora, ¿qué podrías decir? ¿Qué conclusión sacas de la vida? Que hay que vivirla, tenés que jugártela. Si querés mudarte de ciudad, mudate. Si querés empezar esa relación, empezala. O jugátela por lo que querés en la vida. Cuando tienes un tropiezo, no lo veas como el final de la historia, miralo como el principio y como lo que vas a lograr. Porque después miras para atrás y decís, mirá todo lo que superé. Eso es una historia que vale la pena contar. Bueno, Andrés, hola, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Yo cuando me confirmaron que venías, sos mi primer entrevistado, así que estoy súper contenta. Qué privilegio entonces. Bien, bueno, mira, yo quería comenzar hablándote sobre que hace poquito vi que habías publicado en tus redes sociales, en Instagram en específico, que hablabas sobre los 20 y dabas como un consejo para las personas que están justo en esa época. A mí me tocó mucho porque justo estoy en mis 22 y te quería consultar cómo era Andrés Bernaza en sus 20, cómo lo transitaste y sobre todo cómo te sentías. Es una muy buena pregunta y sí, ese post en realidad lo hice porque cada tanto me gusta compartir un poco el detrás de cámaras o que las personas me conozcan un poco más y no solo en la parte buena, sino también en la parte negativa, ¿no? Cuando uno a veces no está direccionado en la vida o cuando uno está desnorteado. Y en realidad yo en mis 20, imagínate, ya casi era oficial del ejército, entonces te podría decir que a los 16, 15, 16 años fue que decidí unirme al ejército y en mis 20 fue que me gradué con 21, 22 años. Y ahí estuve casi 2 años de vida oficial y después me fui. Entonces fue una turbulencia importante, ¿no? Porque si me preguntás de los 20 específicos, tuve un cambio radical que fue pasar de la vida militar a la vida civil. Y eso fue básicamente lo que caracterizó esa década. ¿Fue fácil la decisión de haber dejado la vida militar? No, no fue fácil. No porque, o sea, uno tiene que vivirlo para entenderlo. Imagínate estudiar 8 o 9 años para ser doctor y cuando te graduás, romper el título, tirarlo y empezar de cero en otra profesión totalmente distinta. Te diría que es hasta peor que eso, porque el ejército no es solo una profesión, es un estilo de vida, es una familia, es una forma de hacer las cosas. Y aparte, como yo aprendí a apuntar cañones. ¿A dónde vas a apuntar cañones? Al ejército y a ningún otro lado. Entonces fue un cambio radical, un giro de 180 grados en mi vida. Pero bueno, fue lo que decidí hacer en ese momento. ¿Y vos habías tomado la decisión de ingresar a la vida militar o tu familia, alguien te inspiró a que... No, dale, fue una sí, locura sí? personal. Ah, sí, fue decisión tuya. Sí, fue decisión mía. Aparte, no vengo de familia militar. Mis padres tampoco estaban familiarizados con la vida de lo que implica el ejército, las Fuerzas Armadas. Y en realidad yo me enteré porque un amigo ingresó a lo que vendría a ser la secundaria militar. Y ahí me enteré que existía. Y me llamó mucho el tema de la vocación de servir. A mí siempre me ha gustado servir a una causa más grande que yo mismo. Entonces encontré esa vocación por ahí y después me gustó la camaradería, los valores, la disciplina, que no la volvería a hacer, pero en ese momento me gustó. Sí, yo estuve un tiempito en la Fuerza Aérea acá en Argentina, pero hice de soldado voluntario. 4 meses, no me gustó, me fui. Pero bueno, viví un poquito lo que era. Y también, a pesar que estuve 4 meses, me costó decir, me doy la baja. Fue difícil.
Aparte que ahí sí yo tenía a mi tío que estaba ahí, entonces fue como un poquito más difícil, sí, porque tenía ahí como esa presión de la familia, ¿viste? Me decían, no lo hagas, seguí aguantando un poquito más, y yo la verdad que no era feliz ahí, no sentía que fuera mío. Sí, claro, se vienen esas preguntas a veces que son un dilema, ¿no? De seguir o quedarte, ya llevo tanto tiempo invertido y esto tiene que funcionar, después uno empieza a subir en los escalafones, a tener privilegios y demás, entonces es una decisión difícil independientemente de Sí. la jerarquía que te encuentres. Ujú. Sí, aparte no sé si allá es lo mismo, pero acá es como muy seguro. Una vez que entraste a la vida militar es como que no te pueden despedir, ya Ah, tenés claro, trabajo totalmente, sí. asegurado y Sí. es como que todos te tiran ahí, no te muevas de ahí. Sí, claro, es una vida muy estable, pero también Ujú. tiene un techo, ¿no? Es más, yo Sí. me fui por eso, porque me pusieron un techo. Yo era joven oficial y quería estudiar ingeniería en sistemas y no me dejaban estudiar. Y eso me chocó mucho con mis valores y mis principios. Yo quería seguir Ujú. profesionalizándome estudiando y ellos querían que yo limpiara el obús y controlara a los soldados y algunas otras cosas que a mí me daba para todo. Ese es el tema. A mí me daba para hacer Ujú. todo, pero en mi tiempo libre no me dejaban estudiar. Entonces ahí fue que choqué. Claro. ¿Y después de ahí qué se vino? Después de ahí se vino un camino de no saber para dónde iba. Porque si bien uno toma la decisión de entrar al ejército es difícil, la decisión de salir es difícil. Y de nuevo, es como uno queda muy desnorteado porque todos mis amigos, toda mi juventud, toda mi identidad estaba relacionada con las Fuerzas Armadas. Y uno sale y la verdad que me sentía muy perdido porque es como, tenés que empezar de cero, en lo que sea. Y la vida civil fue un cambio radical, pero nada, empecé a escalar ese camino. Y lo que me pasó fue, claro, toqué fondo bastante porque uno queda desnorteado de, bueno, ¿y qué hago ahora? Y en realidad al principio sí estuve, como te digo, fui por el camino de ingeniería en sistemas porque me gustaba la parte de la computación y demás. Me gusta un pensamiento lógico y Ujú. analítico, pero tampoco me identificaba del todo. Fue algo que, viste, cuando decís, acá uno piensa más desde la carencia o desde la necesidad, acá no voy a tener problemas para encontrar trabajo, era mi mentalidad Sí, en su sí. momento. Y empecé la carrera ahí, pero tampoco me hallé del todo. Lo que pasa es que en mi último año de escuela militar, que es la academia para ser oficial, como yo era buen estudiante, me gané un intercambio a Estados Unidos, con West Point, que fue un intercambio de 12 días, pero ahí yo me subí en avión por primera vez, conocí a Estados Unidos y conocí una realidad totalmente distinta. Y yo dije, tengo que volver a estudiar a Estados Unidos. Y eso me lo dije por ahí en el 2008, imagínate. Y me llevó unos años entender cómo poder hacer ese proceso de mudarme a Estados Unidos. Pero a mí me ha plantado la semilla de querer estudiar en el extranjero, ser estudiante internacional. Y eso fue lo que Ujú. tenía en mente, pero no sabía cómo hacerlo, lo que pasa. Bien, ¿y cómo lograste llegar a Estados Unidos? ¿Y a qué edad? Y tenía 25, 24 o 25 cuando me mudé. Yo me gradué de oficial, como te digo, 21, 22. Hice casi 2 años de oficial. El último semestre de oficial ya ahí sí pude estudiar porque es todo terminología, uno se pasa a no disponible, que en realidad sos oficial pero estás no disponible, es como una licencia de 6 meses y después sí te das de baja. Es como te dan ese tiempo como para que lo pienses por si te arrepentís. Sí, en la fuerza es lo mismo. Ahí va. Puedes volver. Exactamente. Ujú. Entonces, si bien yo sabía que quería seguir estudiando, no sabía qué estudiar y cómo estudiar. Entonces, empiezo ingeniería en sistemas, becado, me iba muy bien. Y ahí utilicé esos 2 años o un año y medio a entender el proceso de cómo ser estudiante internacional en Estados Unidos. Y claro, fue difícil porque yo no sabía inglés, no tenía el TOEFL, que es el que te piden para entrar, Sí. tampoco tenía plata, no tenía dinero, no tenía ningún conocido en Estados Unidos, nadie, pero sabía lo que había vivido, que había experimentado una realidad totalmente distinta. Y algo que me chocó mucho cuando hice el intercambio, ¿sabes qué fue? Que vi un ejército profesional detrás de cámaras. Vi cómo se formaban los cadetes de uno de los ejércitos más profesionales del mundo, si no el más profesional del mundo, que es el de Estados Unidos. Y yo veía que se dormían en clase, veía que era todo un ambiente súper tranquilo. Hay instrucción militar, sí, pero no era el nivel, te lo juro, no era el Relajado. nivel de disciplina que había en Uruguay. Porque Uruguay es un país que al tener carencia en recursos, no te queda otra que tener otro tipo de entrenamiento y ese entrenamiento psicológico, por así decirlo. Entonces, claro, yo tenía un choque de realidades, porque ¿por qué en Uruguay pasás mucho peor que acá si este es un ejército mucho más profesional? Entonces me empezaba a cuestionar mucho en realidad. Y ahí fue que logré hacerlo, pero como te digo, como no sabía cómo entrar como estudiante internacional ni cuál era la visa que uno tiene que aplicar, que es la F1 y un montón de cosas, me tomó mucho tiempo entender y estar investigando cómo hacerlo y poder hacerlo también con mis limitados recursos económicos. Mal. ¿Y cómo manejabas tu mente en ese momento? O sea, mantenerte ahí con la disciplina y el foco en quiero esto y no distraerte. Ah, bueno, porque yo soy muy decisivo cuando quiero algo. O No te sea, cuesta, entonces metes el foco ahí y vas ahí.
tengo muy buena disciplina. Por eso te digo, Bueno, sí, tal vez lo aprendí del ejército. Es verdad, te ayudó. Pero la disciplina es hacer lo que tenés que hacer independientemente de cómo te sientas, ¿no? Yo voy al gimnasio a veces cuando no tengo ganas porque sé que me hace bien, porque sé que conecto con el deporte. Con la dieta podría decir que tendría que tener más disciplina, pero también es lo mismo, ¿no? A veces te salteas el dulce porque la disciplina te dice que en realidad te hace mal si comes en exceso. Entonces, como yo tenía el objetivo muy definido de querer ser estudiante internacional, fui poniendo todas las fichitas una atrás de la otra hasta que... A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es ¿cómo te comes un elefante? De una cucharada a la vez. Entonces, a veces uno quiere comerse el elefante todo de una, ¿no? Que en mi caso sería mudarme a Estados Unidos o graduarme en el ejército o graduarme en Estados Unidos. Un objetivo demasiado grande. Entonces, tenés que pegarle una cucharadita todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días, dedicarle 10 minutos a acercarte a ese objetivo. Aprende algo, envía un email, subí una aplicación para una beca, hace algo que te acerque al objetivo. Y cuando querés ver, van pasando los días y si tenés esa disciplina diaria, lograste el objetivo sin darte cuenta. Está buenísimo. Sí, encima hoy en día que es todo tan rápido y qué pasa que en la juventud a mí misma también me pasa a veces la ansiedad que te mata, que querés todo ya, que no querés esperar, decís, no, un año es un montón, hago otra cosa. Claro. O pienso en otra cosa o busco algo más rápido. Te vino bien esa ventaja de tener la disciplina a tu favor. Claro, es que todos tenemos el síndrome del objeto brillante, ¿no? Como que, ay, esto es ahora, esto es ahora, esto... Pero en realidad, yo creo que hay lo importante, ¿no? Es mucho más fácil corregir el barco si está en el mar, porque si está en el puerto parado el barco y no se está moviendo, es mucho más difícil hacer correcciones para llegar al destino. Pero si vos salís a navegar y te la jugás y vas haciendo correcciones a medida que avanzás, es mucho más fácil no solo avanzar y sentir progreso, sino que lograr el objetivo. Y puede ser que te desvíes con algún objetivo en el camino, pero tenés que tener claro hacia qué puerto vas. Y a pesar que tenías esa disciplina y sabías para dónde ir, ¿sentías miedo? Qué buena pregunta. Tendría que volver a ese pasado. Sí sentí miedo. Mirad, lo que pasa es que como buen hispano... o sea, mirá, para mí fue más fácil adaptarme y vivir la vida en Estados Unidos que el ejército, por ejemplo. Entonces yo venía de un objetivo mucho más difícil, que es graduarte de una escuela militar. ¿No sabes lo que... Esos son objetivos difíciles todos los días, ¿no? Desde que te levantan a silbatazos a las 3 de la mañana hasta que salís mojado en pleno invierno. O sea, 1000 cosas que para mí, ¿no? Mudarme a Estados Unidos fue una pasada. Que sí fue difícil fue vencer mis propios miedos. Como por ejemplo, cuando me mudo, me acuerdo que yo apliqué a un community college, que vendría a ser una universidad de 2 años, que son como títulos intermedios, porque era lo que podía acceder en cuanto a la beca, en cuanto al programa y demás. Fue mi entrada con la visa F1, que fue lo que me fue más fácil. Pero me acuerdo que, claro, me fue a recibir al aeropuerto. Esto fue en Missouri, aparte en el medio de Estados Unidos. Me fue a recibir al aeropuerto la esposa de un pastor, que ella de muy buena fe y porque eran muy buenas personas en realidad, hacían eso con los estudiantes internacionales. Los iban a buscar. Imagínate que el aeropuerto quedaba a 2 horas de la universidad. Entonces yo me acuerdo como si fuera ayer. Iba en el auto que me llevaba Michelle, se llamaba, la esposa del pastor Jim. Y iba mirando por la ventana así, veía, ¿viste? Porque Missouri es campo así. Entonces yo iba mirando todo el campo eterno y decía, ¿dónde estoy? Aparte no hablaba inglés, imagínate, ella me hablaba y yo era como un indio. Poner que entendía un poco, pero no sabía expresarme del todo. Y como buen hispano, ¿cuál era el miedo que tenía? Seguro llego y es toda una estafa, no hay universidad, la aplicación que pagué no existe. No existe. Claro, 1000 miedos irracionales que nada que ver. Y bueno, fue enfrentar esos miedos, pero me acuerdo de decir, ¿y si no existe la universidad? ¿Y si me están secuestrando? Andás a ver, ¿entendés? Cualquier cosa. Sí. Pero bueno, era joven y creo que enfrentar esos miedos es necesario para lograr cualquier objetivo. ¿Y después durante cuántos años estuviste ahí estudiando? Bueno, lo que pasa es que... Además, todavía estoy en Estados Unidos, pero los años de estudio, yo hice 1 año y medio de Community College y ahí tuve un título intermedio, porque yo pude revalidar las materias que tenía en el ejército, que son nivel universitario. O sea, el graduarte como oficial es un título universitario en realidad. Haces una tesis y te graduás de licenciado en ciencias militares. Son 4 años de estudios superiores. Revalidé algunas de esas materias, revalidé el año y medio que hice de ingeniería en sistemas y ahí eso me ayudó a acelerar el proceso de graduarme. Entonces, en 1 año y medio obtuve un título de 2 años, que es un associate's degree. Mucha terminología, pero para que se entienda más o menos, del título de 2 años te permite aplicar un permiso de trabajo. Con ese permiso de trabajo me fui a ahorrar dinero a Miami. Ahí hice casi 9 meses de trabajar de lo que sea, con el permiso de trabajo. Y después ahí hice 2 años más en universidad de 4 años para obtener el bachelor's degree, que vendría a ser una licenciatura. Hice doble licenciatura yo. Entonces, hubo una pausa en el medio, pero son como 4 años de estudios. Wow.
Sí. Un camino. Un caminito, Sí, sí, sí. sí. Pero aparte no sabía inglés, imagínate yo en clase de negocios no sabía inglés. ¿Y cómo hiciste? ¿Fuiste aprendiendo ahí a la marcha? Lo que pasa es que hay algo que se llama ESL, que vendría a ser English as a Second Language, que vendría a ser cuando vos no tenés el TOEFL, te dejan aplicar a English as a Second Language, te hacen un test y vos rankeás. Depende el porcentaje que ranquees, la cantidad de horas que tenés que tomar de inglés para nivelarte, como quien dice. Entonces yo, como no tenía el TOEFL y tenía que entrar a una universidad que no pidiera el TOEFL, fui a ese Community College. Y ahí lo que hicieron fue, me hicieron el test, entonces yo tomaba, creo que eran 9 créditos. No, bueno, 6 créditos que eran de 12. O sea, la mitad de créditos las tenía que tomar de inglés. Y el resto podés tomar cualquier materia, cualquier curso. Y ahí me metí en los que no debería porque, de nuevo, mi inglés era demasiado básico. Yo estaba con Google acá intentando entender lo que me estaban diciendo y prestando atención. No, fue una locura. Ese primer semestre fue una locura. ¿Te consideras autoexigente? Sí, tremendamente. Sí, Sí, sí. hasta hoy en día. Sí, sí, sí. Y- Me pica si no hago algo. Me empieza... Ay. ¿Tenés igual como, no sé, algún tip, algo para tranquilizarte, controlarlo, que no te domine? O... No me domina en realidad. Soy muy exigente porque sé que puedo rendir más y sé que puedo dar más. Y lo que yo hago para practicar satisfacción, gratitud y plenitud es como precisamente estar presente en el hoy con gratitud. Porque si no, siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay un nuevo objetivo, siempre hay un nivel más arriba. Entonces es como que la eterna insatisfacción. En lugar de ir por eso, lo que hago es me mantengo presente con gratitud sin sacar el pie del acelerador con mis objetivos. Y claro, encima me imagino ahora con los proyectos todo, que salga todo bien, que esté todo bien organizado. ¿Sos organizado? Soy organizado, soy muy estructurado, soy muy pragmático, pero podría ser mejor. Ahí está la exigencia. Inseguridades. ¿Tenés? Inseguridades. ¿Tenías? Mm, creo que que se me vaya el tiempo, puede ser, no sé. ¿Perder el tiempo? Sí, como que perder el tiempo. Porque inseguridad es una palabra muy puntual, ¿no? No es miedo o miedos irracionales. Es inseguridades. Lo que pasa que, a ver, es como si te dijera la primera vez que me subí a un escenario delante de 100 personas. Me dio miedo, sentía pánico escénico, todo. Y dije, tengo 2 opciones. O enfrento esto o me voy a mi casa a dormir. Y dije, bueno, voy a enfrentar esto. Ya está, o sea, la inseguridad está para enfrentarla. Yo los miedos los veo como un indicador del camino que tenés que seguir para lograr el objetivo. Cuando hay algo desafiante que te genera miedo, quiere decir que estás saliendo de la zona de confort. Entonces, ese es el camino. Pero la pregunta fue inseguridades. Entonces... Claro, tal vez antes tenías inseguridades, ahora las pudiste ir dominando, hoy ya no las tenés tanto. Que no quiero tampoco, ay, Andrés, mirá, que es súper poderoso. Creo que mi mente no funciona así. Bueno, inseguridades puede ser que tal vez que no funcione algo. Lo que pasa es que lo que yo haría sería pivotear y modificar hasta que funcione, entonces. O cambiar el paradigma con el que veo el problema, no sé. O tal vez algo que active tu inseguridad. Es que no me considero una persona insegura, ese es el tema. No quiere decir que no tenga momentos de nerviosismo o miedo, puedo tenerlos. Pero no me considero una persona insegura o que tiene inseguridades. Tal vez eso es un autoconcepto, no sé. Lo que pasa es que, es lo que te digo, me probé a mí mismo que me gradué del ejército. Estaba dando órdenes delante de 150 soldados y sargentos que tenía la edad de mi padre. O sea, que eso con 21 o 22 años, imagínate. Después, adelante un escenario. Y una vuelta, mira, me llamaron de La Rioja, me dicen, Andrés, vas a dar una charla delante de 200 personas. Perfecto, bien. Yo me preparé para 200 personas. Cuando llego, Andrés, mira que la charla es gratis, porque era una organización, ¿no? Pero tenemos un registro para saber cuántas personas van a venir. El primer día, Andrés, ya llegamos a las 200, bien de bien. El segundo día, Andrés, mirá que ya son como 700. Andrés, el tercer día, mirá que llegamos a 1000. Y terminó siendo 2500. Y yo fui ahí como un campeón. Micrófono en mano, arriba del escenario. Pero es lo que te digo, es como no dejarse dominar por la inseguridad. Decir, bueno, vamos a echarle ganas y va a salir bien. O Sí, la sí, primera sí. entrevista, por ejemplo, también. Me acuerdo en la televisión de México, que era un panel de como 12 personas y yo era el invitado estrella, imagínate. Yo soy una persona humilde y tranquila, ¿no? Así como me ves, soy adentro y afuera. Sí. Pero claro, televisión en vivo, un programa con super rating en la mañana, con 12 panelistas. Y vas ahí y es televisión en vivo, son 10 minutos de fuego. Y Sí, te sí. sentís un poco nervioso y demás, pero decís, a esto vine. Entonces puede ser que sientas la inseguridad de meter la pata o algo de eso, decir algo que no es, o qué pasa si el concepto no fluye, si digo algo y me cancelan de por vida. No se puede que... Pero tenés que confiar en tus capacidades y en tus conceptos y en
en tu buena energía, tu buena vibra, y creo que eso llega. Y la gente lo lee también. Vos me contaste que de lo militar luchaste y fuiste viendo las estrategias para poder lograr Estados Unidos, estudiar ahí. Y con todo eso que te iba pasando y que de a poco ya te ibas encaminando, ¿tenías o tenés, bueno, hoy por ahí sí, pero antes, en ese momento, en tus 20, 25, 26, ¿siempre supiste cuál era tu propósito? No. En realidad yo, mira, el propósito, la misión, el significado de la vida, hay un libro que me gusta mucho que es El hombre en busca de sentido, súper recomendable ese libro. De todos modos, hay algo que saco de ahí que también yo lo modifico y lo llevo a mi ritmo, que es el propósito, la misión y el significado de la vida. Primero es encontrar el significado de la vida, pero es un concepto dinámico. Es algo que va cambiando con el tiempo. Yo no creo que, o por lo menos en mi caso, no ha sido algo desde el principio hasta el fin. Claro, algo puntual. Exacto, ha cambiado con el tiempo, pero lo importante es buscar ese significado, buscar ese propósito. ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te hace levantarte por tus sueños todos los días? ¿O qué es lo que te hace conectar con personas? ¿Cuáles son los objetivos que querés lograr? Y de nuevo, es algo dinámico y creo que va cambiando con el tiempo. Y no solo estoy hablando de fines o de objetivos de lucro, ¿no? O económicos necesariamente. A veces puede ser un buen padre, una buena madre, tener una linda familia, ser una persona que está presente, conectar. Son cosas, de nuevo, no tiene por qué ser algo tan grande. A veces en los chicos donde uno encuentra el significado. Y en ese momento, ¿cuál sería tu propósito? En tus 25 que estabas ahí estudiando, ¿lograste graduarte? Claro, mira, mi propósito en ese momento era quiero vivir la experiencia de estudiante internacional. Todavía me estaba descubriendo a mí. Estaba en una etapa de autodescubrimiento y no sabía quién era del todo en realidad. Porque como te digo, tuve muchas identidades en ese camino y tal vez no tenía el nivel de confianza y seguridad que tengo hoy en día. O no tengo el nivel de claridad. Que siempre, de nuevo, cuando tenga 50 voy a mirar para atrás y voy a decir, mira, el Andresito tampoco sabía, posiblemente. Pero bueno, creo que la experiencia viene de la autorreflexión, ¿no? en las distintas etapas de la vida. De todos modos, en ese momento yo simplemente quería graduarme de un título universitario en Estados Unidos, quería tener la experiencia de ser un estudiante internacional, creo que es algo que nutre mucho, ver otras realidades, otras perspectivas, otras culturas, te abren mucho la mente. Y bueno, en ese momento quería eso y después quería también empezar a generar cierta estabilidad económica, porque mi vida en Estados Unidos por muchos años fue sueldo mínimo y muy caótica en realidad, ¿no? O sea, una vuelta me hace una confesión que creo que nunca la dije. Estaba en Miami y vivía en una piecita como el tamaño de este estudio. Era una piecita chiquitita y no tenía dinero para nada. Me acuerdo que compré un televisor de $20, me valieron esos viejos grandes, para escuchar ruido porque estaba solo. Fue esa etapa que estuve trabajando con el permiso de trabajo. Y me acuerdo que no tenía, me había comprado un sillón inflable, porque no tenía ni para comprarme una cama, un colchón, imagínate. Y terminé agarrando un colchón de la calle. Imagínate, un colchón de la calle que lo que pasa es que también no es el colchón hispano, es un colchón gringo. Claro, es. Mirá que los gringos tiran todo nuevo. Tú vas por los callejones, tiran todo nuevo. De todos modos, estaba en la calle. Y mirá cómo terminó la historia. Me acuerdo que lo llevo a mi apartamentito, lo tiro al piso ahí, le pongo todo ahí, lo limpio un poco. Estaba dentro de todo limpio, pero estaba arriba del pasto. Y a los días me empezó a picar. Y cuando lo de vuelta estaba lleno de garrapatas abajo. Ay, sí, fue horrible. Pero bueno, eso que te digo, esa inestabilidad. También estaba viviendo en un vecindario donde me robaron la bicicleta. Había muchas... Era Miami Beach, pero era un lugar que no era sano. Había mucha mala noche y yo estaba ahí trabajando de domingo a domingo y no era un buen momento. Pero bueno, de todos modos, a lo que voy con esto es que en esa época yo quería más estabilidad económica, quería graduarme de un título, estaba descubriéndome en ese proceso. Bueno, quería ser estudiante internacional y me identifiqué mucho con Estados Unidos. Me gusta mucho la mentalidad emprendedora de Estados Unidos. Que por suerte ahora en América Latina hay mucho más. Pero estamos hablando esto fue en el 2014, 2013. Sí. Todavía estaba, las redes sociales y todo estaban en crecimiento. Entonces yo descubrí muchas cosas ahí. Y en todo eso que me contás, ¿te sentiste solo? Sí, muchas veces. Sí, claro. Porque cuando uno se muda de país, está primero el choque cultural, que vendría a ser la luna de miel, angustia, ajuste y adaptación. Y la angustia cuando uno está solo. Me acuerdo que esto fue increíble, me acuerdo. El primer semestre yo viví en la universidad porque es obligatorio, como estudiante internacional, vivir en la universidad, en el campus de la universidad. Y me tocó un roommate que era gringo, Taylor.
un saludo grande para él que no habla español y tampoco va a ver esto, pero de todos modos, él y su familia fueron increíbles porque vieron que yo llegué muerto económicamente y me compraron las sábanas, me compraron una campera, fueron muy, muy gentiles conmigo y me hicieron sentir querido. Pero claro, a la semana, primero vos llegás y ¡wow! Estoy en Estados Unidos, ahora sí, la luna de Toda miel. la euforia. Pero al poquito tiempo te cae el 20, dirán en México, y ahí es cuando te das cuenta que está toda mi familia, mis amigos, no conozco a nadie, no sé ni dónde cortarme el cabello, no sé ni con quién, no sé ni qué comer. Estoy solo acá. Y ahí a las 2 semanas me acuerdo, lloraba abrazado a la almohada. Pero está bueno, como te digo, es una etapa. Y si entendés que es una etapa, la pasás. Si te dejás abrumar por esa etapa, te volvés. Que yo vi muchos. Yo trabajé en la oficina de estudiantes internacionales también ahí. Y yo, como entendía el proceso, yo los ayudaba. No, pará, veníamos a salir, vamos a hacer yo. Porque entendía lo que era ser estudiante internacional. Pero sí, me sentí solo ahí. Después me sentí solo también en Miami, como te decía, que fui a trabajar, pero claro, era todos los días levantarme ahí en una piecita donde no era mi lugar, no tenía con quién hablar, mucha soledad ahí. Bueno, pero pudiste controlar bien a tu mente. Sí, yo creo que tampoco tenía tanta claridad de cómo gestionar mis emociones, porque yo ahí también después me di cuenta con los años que quedé con un poquito de PTSD, de estrés postraumático, del ejército, que después lo descubrí en terapia. Porque claro, en el ejército vivís cosas tan duras que tenés que aprender a suprimir el sentir, porque si no, no aguantás. Pero bueno, aprendés eso y después me di cuenta que, claro, me disocié demasiado, ¿no? Como que me desconecté demasiado del sentir. Y tal vez así fue como lo gestioné. No sé, en realidad, lo que pasa es que es difícil volver, ¿no? Yo tengo una idea de lo que pasó, pero estar en esos zapatos ahí era otra realidad. Y no sé, tendría que volver a ese momento para entenderlo, pero lo que sí sé es que lo pasé. Me acuerdo que hacía videollamadas con mi familia, me acuerdo. Y ahí lo fui gestionando. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué otro pasito diste hasta que nos acerquemos a lo que es tu realidad de hoy? Bueno, lo que pasa es que después ahí ahorré dinero. Cuando yo estaba en Miami, lo que hice fue, busqué universidades en todo Estados Unidos. Hay unas 4.000 universidades. Alguna me tiene que dar 100% de beca. Yo era buen estudiante, tenía 3.98 de GPA, que vendría a ser el grade point average, que vendría a ser el promedio. Con más de 90%, alguna beca te dan. Yo tenía un muy buen promedio. Y yo estaba buscando... Aparte yo podía aplicar a maestría, podía aplicar a bachelor's, que es la licenciatura, porque tenía el título universitario del ejército. Entonces yo tenía cómo moverme. Bien. Y bueno, en esos meses los utilicé para buscar universidades. Hasta que encontré una, pero mirá qué desafiante ahora que me acuerdo. En Miami, por ejemplo, había una que me daba 90% de becas. Y vos decís, 90% de becas. Sí, pero ese 10%, ponele que eran $15.000 y no los tenía. Claro, Entonces, te arruinaba. Exacto, entonces no me daba. Y me tuve que ir a Illinois y me fui a Iowa, allá arriba entre Illinois y Iowa. Clinton, Iowa, se llama. La universidad esa fue comprada por otra universidad ahora, pero en ese momento yo la agarré muy bien porque era una universidad relativamente nueva. Entonces, cuando son nuevas, necesitan validarse académicamente para tener la parte online, porque tenía el campus físico, pero esa universidad... Es todo un plan de negocios esto, ¿no? Sí, Yo lo entendí con el tiempo. Pero en definitiva la agarré con esa beca porque necesitaban eso. Entonces necesitaban mucha gente en el campus. Iban a traer a todo el mundo. Entonces vos tenías más de cierto promedio y te daban beca. Entonces pude aplicar ahí y ahí si mantenías el promedio, te daban beca toda la carrera. Y bueno, Bien. y ahí me gradué en Iowa. ¿Y después qué se vino? Bueno, después ahí ya tenía, la parte legal ya la tenía resuelta, tenía el título universitario y bueno, y ahí fue que decidí emprender. Y en un principio no sabía qué hacer, pero me gustaba mucho la parte de las redes. Y ¿sabes lo que me pasó también en ese camino que me olvidé en la historia? Había gente que me conocía y me decían, ¿cómo Andrés se graduó en Estados Unidos si nosotros lo conocemos? No tiene plata, no sabe inglés, ¿cómo se graduó? Y me preguntaban por privado. Y llegó un punto, porque yo compartía alguna historia, ¿viste? Pero era más ego que otra cosa. Mirá, estoy en Estados Unidos, Claro. acá, mirame. Y la gente que me conocía me empezó a preguntar. Y me empezaron a preguntar tanto que dije, ¿sabes una cosa? Voy a crear un canal de YouTube para compartir cómo lo hice. Para que otros puedan, porque son cosas muy sencillas, ¿no? Un assistantship o un grantship, ¿qué significa? ¿Qué es? Y cuál puedes aplicar y cuál no. Y con cuál ahorras dinero. Y si sos estudiante internacional, ¿cuántas horas puedes trabajar? 20 por semana. ¿Y cuánto te pagan? Y bueno, depende del estado. Y son un montón de detalles que si nadie te los dice... ¿y puedes aplicar un permiso de trabajo si tienes un título intermedio? Sí. Esos detalles que yo les cuento normales. Vos estás allá y no sabés. Y tenés el tiempo contado así. ¿Y cómo me financio esto? Entonces empecé a compartir muchas cosas de eso. Y empecé a compartir mi experiencia como estudiante internacional. Y ahí fue que abrí mi canal de YouTube por el 2015 creo que fue, pero era algo totalmente... Era como un hobby. Nunca, Sí, no fue intencionado.
como para ganarme la vida a través de eso. En un momento, a ver, sí generás rédito, pero nunca fue tampoco que pudiera vivir de eso en un principio. Pero así fue que empecé en realidad. ¿Y la gente le gustaba, lo veía, te comentaban? Sí, claro, sí. Mirá, llegué a tener como 25.000, 30.000 seguidores en un momento, me acuerdo, y me cerraron el canal. No, ¿por qué? No sé, es que los algoritmos y las redes sociales, mirá que te lo digo yo que estoy acá, son medio turbios, Me acuerdo ¿sabes? que también habías tenido problemas en TikTok, ¿no? Sí, siempre, todo el tiempo tengo problemas, o sea, Sí, son tenés un problemas tema. todo el tiempo, porque, a ver, depende del nivel, pero los problemas no los dejás de tener, solo que cambian. Ahí me cerraron la cuenta, no me acuerdo, y empecé una de nuevo. Y sí, ahí empecé a crecer. Y bueno, ¿cómo hice la transición a la parte de parejas? Te estarás preguntando. Exacto. En realidad yo venía estudiando desde hace muchos años. Mi madre es psicóloga y tiene una biblioteca del tamaño de esa pared gigante. Y a mí siempre me apasionó mucho la psicología humana, el comportamiento humano. El primer curso que tuve de psicología lo tuve en el ejército inclusive, imagínate. Nada que ver. Pero sí, había liderazgo, había entendimiento del comportamiento humano, había muchas cosas. A mí siempre me apasionó. Entonces yo venía estudiando muchas cosas que eran para mí, porque yo tenía... ¿no? A mí me apasionó mucho siempre la psicología humana, la historia y la matemática. Nada que ver. Bien. Entonces tengo como que... Una mezcla. Sí, la matemática ya la abandoné, no la estudio nunca más, porque claro, cuando das cálculo 3 y ecuaciones diferenciales de tercer grado, ¿para qué? Es un pensamiento demasiado abstracto, entonces ahí lo dejé un costado. Pero historia y psicología sigo estudiando porque me apasiona. Bueno, pero ahí hice la transición como una persona me pregunta en TikTok. Me acuerdo que yo abrí un TikTok y una persona me preguntó, y Andrés, ¿y cómo es vincularte con las gringas? Me dice uno, ¿no? Así con las mujeres. Y yo expliqué, me acuerdo del concepto de hipergamia o algo así. Y ese video se viralizó. Explotó. Y yo dije, bueno, lo que tenía de bueno TikTok en un principio, no me acuerdo, fue el 2019, por ahí, o 18, por ahí, que fue la primera plataforma que te dejaba responder a un comentario con un video. Entonces a mí me ponían la pregunta y yo respondía con un video. Y esos videos se viralizaban, pero increíble. Y ahí dije, bueno, la gente necesita claridad en estos temas. Y me preguntaba más y me preguntaba. Y ahí fue que tuve el crecimiento exponencial. Y después, en la pandemia, claro, mucho más. Sí, porque ahí, ¿cuántos videos hacías por día? 8 videos por día, sí, imagínate. ¿Y ese mismo día los subías? Ese mismo día, sí. Yo solo. Bueno, hasta ahora tienen la misma temática tus videos, siempre vos ahí, celular, no es que hay mucha producción ni nada, así que son súper tranquis ahí en el momento. ¿Y qué? ¿Surge la idea y haces el video o lo pensás durante el día? ¿Lo grabás a la noche? ¿Cómo haces? En realidad hablo de lo que tengo ganas de hablar y voy buscándole el balance de los videos que me etiquetan, de las preguntas que me hacen, los casos que me envían, las historias que me envían. Y con el que conecto, lo grabo. Pero sí, mira, ¿por qué también yo grabo con teléfono en mano así nomás? Una edición muy básica. Porque priorizo que llegue el contenido, aunque no sea tan profesional, que yo no quede súper pulido, súper prolijo. Priorizo eso a que el video no suba o no mandar la información. Porque tal vez ese video que yo grabé de 15 segundos o de 1 minuto ayuda a una persona que tenga claridad con algo específico. Entonces yo priorizo eso. Tal vez el algoritmo no te agarra al mismo modo, tal vez no tenés el mismo alcance o tal vez, no sé, salís con un pedazo de lechuga entre los dientes. Pero bueno, no, debe haber alguno por ahí, déjame decirte. ¿Y cómo manejaste el tema de la fama? Uf, la fama fue todo un tema. Sigue siendo un tema en realidad, ¿no? Porque yo... Como vengo de un origen humilde, a ver, nunca fui pobre tampoco, ¿no? O sea, ni de mentalidad, por suerte, ni económicamente hablando. O sea, pero me crié en clase media trabajadora en Uruguay. Convengamos que no es ningún... O sea, yo me subí en avión por primera vez cuando tenía 21 años porque me gané el intercambio. En realidad, mira, con el tema de la fama, lo que más me costó, hubieron 2 cosas que me costaron y me siguen costando. La que todavía sigo gestionando es la de cómo filtrar la gente que dejas entrar en tu vida. Porque cuando uno sube en esa cuestión... A ver, yo soy famosito, no soy famoso. Pero en la avenida, acá caminando en la calle, me pararon 4 personas. ¿Me entiendes? Entonces, no concientizo del todo a veces el alcance que tengo. Pero sigo siendo un famosito del montón. No es que no puedo salir a cenar y demás. Pero la gente que se te acerca a veces no necesariamente está bien intencionada. Entonces, eso es algo que me cuesta todavía hoy en día. Y es un desafío que antes no tenía, entonces todavía estoy viendo y estoy estudiando cómo hacer para gestionar eso. Porque suponte que en la vida cuando no sos una figura pública, tenés una persona, no sé, narcisista que se te acerca y se enmascara para llegar a obtener lo que sea, ¿no? Bueno, si es como una persona, figura pública, se enmascaran aún más
¿Me entendés? Pues son más intencionales. Sí, peor. Claro, y aplica para todo, desde vínculos cercanos hasta negocios o lo que sea. Entonces, eso es algo que cuesta y todavía estoy en proceso de entender bien, pero eso creo que ha sido lo más difícil. Y lo otro difícil en un principio, que hoy en día lo gestiono mucho mejor, es el tema de cuando te empiezan a saludar, te sentís observado todo el tiempo. Y al principio me vino como una especie de ansiedad social. Es raro. ¿Viste? Yo soy una persona muy hogareña. Pero claro, salía y me saludan y después te llega un mensaje por privado: Andrés, te vi en tal restaurante y vos te sentís observado cuando nadie te está mirando. Ese es el tema. Entonces te empezás como que a paranoiquear. Y eso en un principio me costó. ¿Sabes cómo lo superé? Me fui un domingo a un centro comercial a saludar personas. A que me pararan y me decían y tal. Y ahí lo superé y no hay problema. ¿Y qué consejos podrías darme a mí y a las personas que por ahí le gusta la psicología? ¿Por dónde empezar? ¿Qué libros leer? Bueno, es que en realidad depende qué tanto quieras profundizar en los temas. Si querés irte más para la parte técnica o si querés ir más al comportamiento. Sin ir más lejos, tengo 2 libros. Queda feo que lo diga, pero mira, ahí, pero Sí, eso es sí. un buen ejemplo, porque yo tengo 2 libros. Recientemente publiqué uno y tenía otro. Uno se llama Una guía para el amor sano, 7 pasos para evitar relaciones tóxicas. ¿No? Ese es una guía. O sea, ¿hay algunos conceptos técnicos? Sí, pero para darle el marco para que se entienda. Pensamientos distorsionados, algún autosabotaje, pero cosas muy sencillas. Después tengo otro que se llama No soy tu héroe, que es el doble de grueso o 3 veces más grueso, Lo he que ese visto. ya tiene más profundidad técnica, ya tiene más investigación, es otro nivel de libro. Y al final del día ninguno es mejor o peor, son distintos libros para distintas personas o tal vez los dos pero desde distintos ángulos. Entonces Ujú. depende lo que tú quieras lograr, porque aparte, fíjate lo siguiente, la psicología es una forma de entender el comportamiento humano, pero no es la única. Entonces, yo puedo ir a un autor puntual porque expresa o toca estos temas específicos y estudiarlo desde ese ángulo. Dentro de las corrientes psicológicas a veces hay sus propios contraargumentos, ¿no? Que el lacaniano, que el Exacto. freudiano, que el conductual. Y ninguno, desde mi punto de vista, ninguno es correcto o incorrecto. Son distintas formas de ver el mismo problema o el mismo desafío o desafíos paralelos, ¿sabes? Entonces depende cuánto quieras profundizar. Claro. Sí, sí, yo entro a una biblioteca y me vuelvo loca porque hay un montón de opciones. Yo, mira, no leo libros, en realidad lo que hago es elijo autores. Autores que Ah, me gustan cómo expresan algún concepto puntual. Voy a eso. ¿hubo algún proyecto que hayas tenido que abandonar, sacando lo militar que ya me contaste, y lo tuviste que abandonar, te dolió, pero bueno, lo tuviste que hacer? Sí, muchos. Lo que pasa es que yo no caigo en algo que se llama el valor del costo hundido, que es, como ya llevo invertido 3 años, 2 años, 5 años, ahora tengo que seguir con esto sí o sí. Aplica desde proyectos personales hasta relaciones, ¿no? A veces uno Ujú. se queda no porque te haga bien, lo que sea que esté hablando, sino porque llevo tiempo invertido. Como llevo tiempo, emociones, dinero, ahora tiene que funcionar sí o sí, no Sí, necesariamente. Entonces, yo me he logrado reinventar múltiples veces por eso mismo, porque no caigo en el valor del costo hundido. Y posiblemente de aquí a unos años, no sé si voy a seguir en las redes. Tal vez sí, tal vez no. No sé, ujú. tal vez encuentre otro propósito. Tal vez me quiera dedicar a ser abuelo. No lo sé. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Y no sé. Bien, Pero lo que sí bien. te digo es que me gusta conectar conmigo mismo y no le tengo miedo a reinventarme. Ujú. A ver, abandonado proyectos muchos, los del ejército, pero pivotear en la misma carrera también muchas veces, o tal vez abandonar tal vez algún proyecto puntual de algún servicio y mira, no me convence el todo, vamos por acá, o alguna asociación con alguna persona, como te decía, que me doy cuenta que, mirá, se enmascaró y es una persona sin escrúpulos. No era lo que me dijo en un principio. Me voy, Claro. cancelo el proyecto, nos vemos. Claro, aunque duela, chao, por ahí no Y es. sí. Ujú. ¿Y cuál podrías decir que fue tu peor momento? Y posiblemente irme del ejército. Sí. Creo que ese fue. Porque es una decisión que no puedes tomarla de la noche a la mañana. Y es esto que te digo: es salir a la deriva y a encontrarte, pero es una pérdida de identidad completa. Es una pérdida de propósito. Es una pérdida. Aparte, no te vas con banderas, te vas casi como un traidor. Claro. Porque todos tus compañeros no quieren que te vayas y te va, no, Andrés, ¿cómo?
Entonces, claro, pero sí, bueno, pero no me están dejando estudiar y no puedo. Y cuando te vas, ahora sí te dejo estudiar. No, pará, ahora ya me comprometí, ya tomé la decisión. Entonces, sí, porque claro, cuando te vas, como sos joven oficial y saben que sos bueno, ahí sí te llama el comandante jefe, te hace una entrevista. Pero ¿por qué se va? ¿Y por qué pasó esto? Sí. Entonces, claro. Pero Claro, ahora ya pero tomé ya la es decisión. tarde. Y hasta ahora, ¿qué podrías decir? ¿Qué conclusión sacas de la vida? ¿Qué conclusión saco de la vida? Que es una Sí. montaña rusa. Para el que la quiere vivir. Mira, ¿sabes la Sí. conclusión que saco de la vida? Que hay que vivirla. Que hay que vivirla, hay que vivirla. Podemos vivir la vida en una plantita ahí en un rincón donde nadie te moleste, pero es una vida desperdiciada. Tenés que jugártela. Si querés mudarte de ciudad, mudate. Si querés empezar esa relación, empezala. O por lo menos si la otra persona quiere, ¿no? Claro. Pero, bueno, pero avanzá. Jugátela y contacto y con todo. Pero jugátela por lo que querés en la vida. Mudate de ciudad, vivila, salí de tu zona de confort, apuntá a esos objetivos y pelea por tus sueños en realidad. Porque, a ver, el desafío va a estar sí o sí, y los miedos van a estar sí o sí, y los tropiezos y las experiencias negativas van a estar sí o sí. Pero eso no le quita el valor a la vida, al contrario, es lo que le da el valor. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, jugátela, hacela, viví. Viajá, conocé, conectá, hablá, conocé personas distintas, nuevas, abrite, sentí. Para mí eso es una vida bien vivida. Independientemente si todo te sale como esperes o no, que no te va a salir, pero porque uno dice, no, fracasé, o soy un fracasado, o no logro mis objetivos. Te estás definiendo. Es un hecho puntual en realidad. Cuando tienes un tropiezo, no lo veas como el final de la historia, míralo como el principio y como lo que vas a lograr. Porque después miras para atrás y decís, mira todo lo que superé. Eso es una historia que vale la pena contar. Uy, sí, sí. ¿Vos creés que todo está en la mente? Todas las trabas, las Ah, sí, sí, pero eso me dudas. lo probé en el ejército. O sea, Lo el techo comprobaste es ahí. mental, sí, claro. Cuando estás corriendo con todo el equipo y, como te digo, disociás, tu cuerpo no está. Y es como que... Pero sí, siempre es... la mente domina el cuerpo. Y la mente es una herramienta poderosísima que te puede jugar en contra o a favor. Hay que saber manejarla, controlarla. Sí, hay que saber gestionarla. Hay que saber leer ese miedo, qué te está queriendo decir. Hay que saber leer ese enojo. Hay que saber canalizar esa energía. Hay que saber mover esa ansiedad. Ujú. No digo que yo sepa hacerlo todo, pero ¿Lo has eso, logrado? a eso es a lo que hay que apuntar, porque eso es lo que te da la energía y esa inteligencia emocional es lo que te da dirección también, para tomar mejores decisiones. ¿Y cómo son tus charlas internas? ¿Cómo te tratás? Hoy podés lograrlo. Vamos, Andrés, levántate. Mis charlas internas son muy buenas en realidad. Yo tengo un buen autoconcepto. A ver, no quiere decir que siempre, a veces necesito una palabra externa. Tal vez recurro a alguna afirmación o algún podcast o algo que me motive. Y lo que pasa es que yo soy mucho de reflexionar. Algún libro, lo leo, lo escucho, lo pienso y digo, ah, sí, mira. Pero también, ¿por qué es eso, no? Porque el diálogo interno es importantísimo. Cuando te encontrás diciéndote que no podés lograrlo o que hay algo negativo, tenés que cortarte ahí de una, porque te lo estás manifestando y la vida te va a Ujú. traer más de eso. Entonces, enfrentar ese miedo y que el diálogo, la charla interna siempre sea positiva. Porque es mejor ser optimista y equivocarte que ser pesimista y nunca lograrlo o nunca intentarlo. Sí, totalmente. ¿Y qué consejo le podrías dar a la gente para que empiece a tener mejores diálogos internos? Un diario de emociones, reflexiones, metas y pensamientos. Escribir lo que van sintiendo. Porque el Bien. problema es que estamos tanto en nuestra mente que no te das cuenta a veces ese diálogo interno que estás teniendo. Me acuerdo Claro. que yo tenía una amiga muy cercana que la escuché una vuelta interactuar con su familia y le dije, porque la quería mucho, le dije, ¿te das cuenta que tu familia es muy negativa, no? Pero se lo dije desde el amor, por eso a ella le llegó Claro. bien. Y en su momento no lo recibió bien. Como al mes y medio viene y me dice, Andrés, tenías razón, me di cuenta de lo negativa que son y me di cuenta cómo yo también me subí a ese tren. Entonces, no te das Sí. cuenta en muchos casos que estás manifestando esa negatividad. Entonces, a veces escribirlo en papel y distanciarte te hace ponerlo en perspectiva y poder empezar a gestionar mejor el Ujú. pensamiento para que sea la mitad del vaso lleno, para que no sea la eterna insatisfacción o la eterna queja o el eterno me falta algo. Y en esos casos puntuales, como decías, cuando tu familia ya es media negativa, o que cualquier cosa que querés hacer es como, no, estás loco, deja eso, quédate acá. ¿Cómo uno lo puede gestionar?
te separás de esa negatividad? Con límites. Mirá, los límites son importantes. Y a los familiares también hay que marcarle límites. Depende del nivel de toxicidad y depende de dónde venga. Y por eso es importante conocerse a uno mismo y conocer a tu familia. Te voy a poner un ejemplo. Espero que mi papá no se enoje. Pero cuando yo me mudé a Estados Unidos, mi padre, por ejemplo, me dice: Andrés, pero vos sabés que si te mudas a Estados Unidos vas a ser ciudadano de segunda clase de por vida, ¿no? Ese era el pensamiento que él tenía. Y lo quiero mucho a mi padre. Es una persona con muy buenos valores. Me ha inculcado el valor de la familia y muchas cosas, pero él tenía ese pensamiento limitante que era suyo, no era mío. Así como me lo dijo, lo agarré, lo puse en el bolsillo, lo tiré para un costado, ese comentario, y me mudé de todos modos. Pero yo entendí también que él lo decía desde el amor eso. Es un miedo enmascarado de él, ¿se entiende? Sí. Entonces, aprender a marcar límites en ese sentido. Y tenés que conocer a tu familia, de dónde está viniendo eso. Les puse un ejemplo, pero esto aplica para todo. Mi familia es muy sana, tengo un hermoso vínculo con toda mi familia. Pero también tenés que conocer sus miedos. Y cuando están hablando desde su perspectiva, es como, por ejemplo, el padre que quiere que su hijo sea doctor, insiste, pero en realidad el hijo sería mucho más feliz si fuese profesor de guitarra. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, Claro. marcarle límites. Y cuando uno ya es adulto y uno es independiente, no tienes por qué recibir comportamientos, opiniones o inclusive preferencias que no se alinean contigo. Quiero comprar el auto rojo. Es el rojo el que quiero. No, pero el blanco se ensucia menos. No, quiero el rojo. No tengo por qué justificar mis preferencias. Lo compras y listo. Exacto. Inclusive a mis padres. Entonces, aprender a marcar límites. Por ejemplo, si tenés familiares en tu entorno, que a mí me ha pasado, que por ejemplo dudan de... Yo, por ejemplo, no vengo de una familia de empresarios, ni mucho menos. Entonces me tuve que hacer solo en muchas cosas. Y había muchos pensamientos limitantes desde su perspectiva. Y cada vez que hablaba de negocios me pinchaban todos los proyectos. Entonces decidí no hablar más de negocios con estos integrantes. ¿Se entiende? Exacto, ahí Pero están no es, los pequeños límites. pero también los conozco. Mira, te voy a poner otro ejemplo para que se entienda la diferencia. ¿Te acordás que te comenté que había unos programas de televisión en México? Bueno, en esos mismos programas yo fui con... No fui de camisa, fui de buzo. A lo Andrés Bernaza fui, porque yo soy así, transparente, ¿no? Ahora mirá qué lindo que me ves. Pero antes no era así. Claro. Esto gracias a mi hermano. Pero Mirá. mirá, yo iba con los pantalones, viste, rotos acá, los jeans rotos, sí. a un programa que miraban millones de personas y decía, vino mi hermano y me dijo: Andrés, pero me lo dijo desde el amor. Me dice: Andrés, vos te das cuenta que te vestís mal, ¿no? Y le digo: bueno, sí, no sé, yo soy así, soy transparente. Pero tu nivel no transmite profesionalismo, me dice. Claro. Y le dije: bueno, entonces ayúdame a vestirme, le dije. Bien. Y me ayudó, fuimos de compras y me ayudó a vestirme. Pero te das cuenta la diferencia, ¿no? No es una crítica destructiva o no es una crítica desde el miedo. Es una crítica constructiva. Entonces, esto que estoy diciendo ahora tan sencillo, los ejemplos que estoy dando, tenés que tener inteligencia emocional para discernir cuál es cuál. Porque también puedes tener el familiar que te dice: te vestís mal porque te quiere ver mal. Porque no quiere... Por ejemplo, un padre o una madre narcisista no te va a querer ver crecer. Es así de loco. Uf, qué o sea, triste. el hijo es una amenaza al crecimiento del padre narcisista. Entonces no te va a querer ver crecer. Y tú te vas a autosabotear y no vas a estar creciendo porque inconscientemente estás buscando el amor que no recibiste de tu padre o tu madre narcisista. Entonces empezar ese nivel de autoconocimiento, ese nivel de inteligencia emocional es lo que te va a poder hacer discernir de esa opinión y si marcar un límite, como hice yo en algún momento, o si recibir esa crítica y decirle: bueno, ayúdame entonces. Quedaste Claro. pensando. Sí, me dejaste. Hablando de la inteligencia emocional, ¿cómo uno puede lograr esa inteligencia emocional? ¿Cómo se empieza? Es una muy buena pregunta. Bueno, creo que leyendo muchos libros, teniendo un nivel de conciencia más elevado, entendiendo que las emociones son un mecanismo de supervivencia que pueden indicarte distintas cosas. Una emoción negativa no necesariamente te está indicando algo negativo. Suponte que yo siento miedo de mudarme de país. Te está indicando el camino, en realidad. Sí, Andrés, seguí ese miedo, que ahí está tu crecimiento. Ahí es donde tenés que ir. O suponte que tenés miedo de pedirle a tu jefe un aumento. Es porque inconscientemente te sentís que mereces más. Entonces ese miedo tal vez te está indicando que tenés que cambiar de trabajo. Hay que aprender a discernir. Y es una emoción negativa, entre comillas, ¿no es cierto? Sí. Un enojo te puede indicar que cruzaron un límite, si te enojaste, que te cruzaron un límite, que te faltaron respeto, o te puede indicar que alguien tal vez sin querer tiró sal en alguna herida que tenés y estás sobre reaccionando y la persona en realidad no le intencionó para cruzar un límite. Entonces esto de nuevo, que es el mismo enojo, que hay que aprender a discernir. Ay, me encanta. Y yendo al tema de negocios, ¿cómo te empezaste a administrar con todo esto cada vez que creció más?
Porque vi que hace poquito también pusiste para tomar gente, si se querían postular. Así que contame cómo fue también esa administración, cómo te fuiste enterando, qué necesitabas, qué tipo de gente te tenía que ayudar, con qué tipo de gente tenías que trabajar para crecer más, ya que también me comentaste que en tu familia no hay empresarios. ¿Cómo te fuiste armando y poniendo los ladrillos ahí para tener lo que tenés hoy? Muy buena pregunta. Creo que bueno, lo que pasa es que, claro, como yo fui oficial del ejército, tenía cierto nivel de manejo de personal o de liderazgo, ojalá, en lugar de ser jefe, ¿no? Porque hay muchos jefes, pero pocos líderes. Entonces, en ese sentido, el primero que traje a trabajar conmigo hace como 7 años atrás, por ahí, 8 tal vez, mi hermano menor, tenemos 8 años de diferencia de edad, mi hermano menor Diego trabaja conmigo hace muchos años y fue mi mano derecha por mucho tiempo, sigue siendo mi mano derecha y él fue el primero que traje. Después de ahí el equipo fue creciendo y bueno, hay un equipo detrás de cámaras de como 15 personas hoy en día y más. Y hay un libro que me gusta mucho, no se me viene a la mente el autor, si querés te lo busco, pero es Buy Back Your Time, se llama. Es obtén tu tiempo de vuelta, es cómo contratar para liberar tu tiempo. Porque yo soy cuello de botella, muchas cosas, ¿no? En la operación que hay. Y en ese sentido, contratar personas a que te ayuden a servir mejor a la audiencia, a la comunidad, a organizar desde un show, un curso, una mentoría, una asesoría, lo que sea, es necesario. Porque no, te van liberando y cuanto mejor estructurado está todo, a más personas podemos ayudar. Exacto. ¿Y hoy en día cuánto dijiste que son? Más o menos 15 por ahí. ¿Y qué actividades hacen? ¿Qué tenés? Y bueno, mira, tenés a... Lo que pasa es que no me gusta el título porque yo no contrato por tareas, contrato por rol. Es un rol. Pero tenemos... a ver, pará. Bueno, te digo los nombres si querés. Está Lu, que está en la parte de desarrollo de producto, también con la parte literaria me ha ayudado a escribir algunos libros, también sacar esto, estructurar el outline, ¿no? Todos los puntos y cómo lo vamos escribiendo ahí. Después no tenía Liz, que también fue parte de los libros. Después tenemos a Gus, que está en la parte de distribución de contenido y organización de las redes secundarias. Después tenemos a Samu, que está en la parte de publicidad. Después tenemos a Sari, que está en la parte de mensajes. Tenemos a Gaby también. Después tenemos a Luis, que está en la parte de community management. Tenemos a Cele, que está en la estructura de contenido. Tenemos a Tachi, que está en la parte de operaciones. Tenemos a Luis, que está en la parte de ventas. Uy, perdón si me olvido de alguno. A ver, pará. Sí, me faltan. Tenía una agencia también que trabajaba con la parte de publicidad mano a mano con Samu. Me estoy olvidando de alguien. Ay, mil perdones. Bri, que estaba en la parte de los canales secundarios. Bueno, y después los productores también, ¿no? Que tengo productor por país, donde hago los eventos. Me está faltando alguien, estoy seguro. Eso me pasa por pensar en el aire. Bueno, Diego, mi hermano Diego. ¿Serán todos? Ay, tengo miedo, me olvidé de alguno. Perdón, chicos, si me olvidé de alguno. Y alguien que tiene su emprendimiento, ¿qué pensás vos que es esencial, que necesita? Tiene una base, ya vienen teniendo ventas, ya sea de productos o servicios. ¿Y qué necesitarían? ¿Publicidad? ¿Algún community manager o qué? Bueno, lo que pasa es que ahí depende, ¿no? Hay distintos modelos de negocio y cada modelo de negocio tiene sus desafíos. Yo, por ejemplo, tengo desde asesorías, cursos, eventos, merchandising, tengo ventas afiliadas, hay un montón de cosas, ¿no? que hacen el modelo de negocio, membresía o desde vivos en las redes sociales, ¿no? O la monetización a través de las redes sociales. Cada modelo de negocio tiene sus particularidades. Entonces hay que tener sistemas para que sea sustentable, para que no sean hechos puntuales o para que no caiga. Tenés que tener roles que te apoyen en ese modelo específico. Tenés que tener soporte y servicio para que sea, de nuevo, un buen servicio o que la persona cuando lo recibe se vaya satisfecha. Estoy pensando si me olvidé de algún integrante del equipo. Ay, te quedaste con eso. Sí, es que sé que me estoy olvidando de 2 o 3 que no se me vienen a la mente, ¿verdad? Estoy dormido. Antes de pasar a toda la parte de, bueno, las relaciones y empezar a hacerte preguntas de eso, quisiera terminar con la última pregunta así personal de tu vida y de tu ser y preguntarte, ¿quién sos? ¿Quién soy?
Andrés Bernaza, un comunicador, un soñador, un emprendedor, una persona que le gusta conectar con distintas personas de menos a más, desde los vínculos más íntimos hasta los vínculos que tal vez que son un poco más lejanos, como puede ser la audiencia o una persona que es seguidora que tal vez no la conozco, pero sí me gusta conectar, me gusta estar presente. Y soy una persona que busca el progreso, que quiere superarse y dejar un granito de arena positivo en este planeta que a veces mucha gente lucrando desde el odio, desde la división. A veces leo los comentarios y literal, o sea, hay mucho egoísmo, mucha proyección. Es como que las redes sociales son un arma de doble filo, son algo muy lindo en un gran sentido, pero también creo que en otras cosas nos dividen. Y bueno, quiero tal vez aportar mi granito de arena positivo para evitar ese tipo de división y sé que suena un poco idealista, pero priorizar el amor y dejar que el amor sea una parte importante en la vida de cada una de las personas. Ujú, muy lindo. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? Como una buena persona, pero no por el público, por mi familia, mis personas cercanas. El público se va a Ujú. olvidar de mí a la semana y está todo bien. No me lo Ah, tomo personal. La vida ya lo continúa. tenés Es que la vida asimilado. continúa, yo no me siento centro del universo de nadie. O sea, soy un comunicador y ayudo y comparto un mensaje, pero si me recuerdan o no, me es irrelevante, pero por mi círculo cercano, como una buena persona, como una persona que estuvo presente, que conectó y que les deseo lo mejor, porque hay algo importante también, ¿no? Suponte que realmente te extrañan. Yo desearía que mi círculo cercano continúe su vida y celebre en grande, porque lo peor que puedes hacer es irte y dejar a todo el mundo triste. Al contrario, Ujú, que te recuerden bien, que te honren con felicidad, que te honren con amor, que te honren con un lindo recuerdo. ujú. Y ya que tocamos ese tema, ¿crees en Dios? Sí, creo, sí, claro que sí. ¿Siempre o tú tuviste algún tiempo donde no? Mira, yo fui a colegio católico, después de ahí me fui al ejército, después de ahí pasé a ser agnóstico, me daba lo mismo, pero después o sea, cuando uno empieza a reflexionar es indiscutible la existencia de Dios o de algo superior a nosotros. Por lo menos desde mi punto de vista y como yo lo pienso, Dios es algo, Dios es algo tan magnífico que es imposible de comprender por la cognición humana. Es como querer explicarle a un mono el concepto de injusticia. No lo va a entender jamás. Entonces, para mí los seres humanos no estamos en un nivel cognitivo y de intelecto de entender la complejidad de lo que llamamos Dios, que lo tendemos a humanificar, ¿no? Ujú, Darle características humanas, claro. cuando en realidad no es así. Es una energía, es un todo. Y para mí es eso. Es más, cambié de parecer con eso estudiando la ciencia. Yo soy un hombre de ciencia y me gusta el método científico, pero no es la única forma de entender ni el universo, ni el comportamiento humano, ni la existencia humana, el método científico, la ciencia. A veces hay que tener fe también. Pero yo me lo probé con la ciencia, con dos puntos. El primero es la física cuántica, que te dice que para que haya un hecho, lo voy a explicar mal, perdona a todos lo que pasa es que lo estudié hace muchos años esto, pero es básicamente para que haya una conciencia o un hecho puntual como por ejemplo la creación, tiene que haber otra conciencia presente. Lo estoy explicando súper simplificado. Ujú, Así póngalo a sí mismo en ChatGPT y le preguntan que te lo va a decir mejor, te lo va a explicar mejor. Yo desde el momento que creí ya no lo necesité validar. ¿Se entiende? Ya, lo entendí. Y ahí entendí. Pero el punto número dos, que es lo que lo explica mejor, es si vos sos el creador de algo, tenés que estar por fuera de ese algo. Entonces, yo entiendo que existe Dios porque esto que vemos acá, Dios está por fuera de el espacio, el tiempo y la materia porque es el creador. Entonces tenés que pensarlo así. Es hasta claro, difícil de conceptualizar. Por eso te digo que si lo intentás racionalizar, no lo vas a entender. Llega un punto que tenés que tener fe. Y yo sí creo que exacto. existe, no lo entiendo del todo, ni tampoco pretendo, ni soy ningún mesías, pero en mi corazón de corazones creo. Y tampoco hablo de esto en las redes porque se va de mi mensaje, ¿no? Sé que hay otros Ujú, creadores, por ejemplo, que hablan de las relaciones o de eso desde el punto de vista de Dios, lo cual me parece muy respetable, pero solo que yo no hablo así porque no es mi forma de comunicar. A mí me gusta más lo pragmático, lo racional, lo entendible, lo lógico, y es mi forma de comunicar que siento que es más efectiva también para llegar a la audiencia. ujú. Pero por dentro sí creo. Bien, ay, qué lindo también, súper existe. Y aparte es lindo también tener como decir, hay algo más. Si no,
siento que sería un poco vacía la vida si uno no cree en nada. Total. Aparte no podemos ser tan egocéntricos o ególatras de creer que somos nosotros los todopoderosos. Claro. Tiene que haber algo más. Me gustaría saber que veo bastante. Por ahí hay relaciones donde tal vez el hombre, no sé por qué o qué pasa en su cabeza, que no lo entiendo, está con una persona ya hace 8 o 7 años y sin embargo sigue buscando cariño por fuera. ¿Qué Nos pasa metemos su en tema de cabecita? infidelidad. Claro, o sea, Lo que pasa es que la infidelidad, mira, viene de un mal sistema de valores. Es resolver carencias internas, ego, puede ser necesidades emocionales insatisfechas, puede ser deseo o impulso sexual, de variedad, por ejemplo, a través de la mentira y el engaño. Ese es el problema. Porque en realidad si ese hombre fuese honesto y te pone las cartas arriba de la mesa, de que quiere cariño por fuera, si te ponen las cartas arriba de la mesa y tú elegís eso no es infidelidad. Una relación más abierta, más liberal, poner Claro. el título que quieras, pero no sería infidelidad. Entonces el problema acá se da, como tú bien lo dijiste, es cuando la persona está estable, entre comillas, pero por el costado está buscando satisfacer sus vacíos internos. El motivo raíz es el mal sistema de valores, que es no tener la valentía ni la honestidad de primero de ser auténtico con tu pareja y segundo auténtico contigo mismo, ¿no? Porque estás viviendo una mentira. Pero ese es el motivo raíz. Después hay disparadores, que son lo que motiva la infidelidad. Que puede ser, yo encuentro el deseo o impulso sexual, necesidades emocionales insatisfechas, despecho, venganza y autosabotaje son los 4 que encuentro más frecuentes. Y bueno, depende cada caso, como te digo. Pero al final del día es un mal sistema de valores y es inmadurez también en muchos casos, donde la persona en lugar de honrar el acuerdo y el compromiso, que la definición de compromiso en realidad es decidir. Yo decido estar con esta persona, lo cual implica que me estoy autolimitando en otras. Como no tiene compromiso, le da lo mismo. sí, se me viene una pregunta y me causa gracia. Pero viste que hoy en día se está hablando mucho de los princesos. ¿Qué pensás de los princesos? Lo que pasa es que el princeso, creo que hacemos otro podcast, me parece. Lo que pasa es que el princeso hay mucho. Fíjate que hay cambios que estamos viviendo en el paradigma de relacionamiento humano. O sea, fíjate cómo uno aprende. Desde la información que te llega a través de redes sociales, noticias y demás, educación, y también todo lo que tiene que ver con normas sociales. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, nuevas leyes o cosas distintas, te cambian el comportamiento humano. Entonces, lo que estamos viviendo es consecuencia a la información, las reglas que estamos viviendo, en realidad. Y bueno, para bien o para mal, creo que hay que ajustarse, porque hay muchas personas insatisfechas. Sí, 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 todo un tema. Porque algunos también he escuchado de parte de mujeres que por ahí, ¿viste qué pasa? Las mujeres parece que somos las primeras que nos criticamos a nosotras mismas. Y es como que lo escuché por una amiga que tiene ese pensamiento, de que dice que desde el momento que las mujeres empezaron a empoderar, a elevarse un poco más, es como que nosotras somos las culpables de que ahora se hayan creado los princesos. Y que por eso ellos ahora dicen como, bueno, listo, si vos podés, invita a vos, espero que vos me mandes el mensaje, espero que vos digas cuándo salimos, dónde salimos, qué comemos, qué no comemos. Y ahora es como que ella lo ve desde ese punto, pero no sé qué pensás vos. Claro, ahí la definición de princeso sería un hombre que no toma iniciativa y que espera que la mujer haga todo por él en la etapa de cortejo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la definición. Y sí, lo que pasa acá, mira, yo he hecho varios videos de esto y he explicado los distintos ángulos que tiene. Porque una cosa está bien. Una cosa es un hombre tal vez que puede que sea más inmaduro y que solo lo busque como una excusa. O también un princeso puede ser interpretado como princeso, pero tal vez es un hombre que no está interesado. Y simplemente no te está buscando porque no tiene interés. ¿Se entiende lo que digo? O tal vez sí es un hombre que está esperando todo y que dice, no, la mujer ahora ya está, me da lo mismo. Hay muchos motivos del comportamiento. Es verdad, hay muchas variantes, sí. Exactamente. Pero también, bueno, está esto que estábamos hablando de que no sea una excusa. Mira, yo creo que, mi opinión es que creo que sí van a haber cambios culturales. Creo que la mujer, y no sé si para bien o para mal, porque realmente no lo sé, eso habrá que ver con el tiempo. Creo que algunas mujeres mejor, o sea, para algunas mujeres mejor, para otras peor, que la mujer tiene que tomar más iniciativa. Creo que vamos hacia eso en realidad. Lo veo yendo más hacia eso. ¿Sabes cómo me di cuenta? Porque las tendencias sociales, yo veo que nacen en las costas de Estados Unidos y en algunos lugares europeos, después se van hacia el centro de Estados Unidos y se van hacia el mundo. Eso lo noté estando en Estados Unidos. Mira. Todo lo que estamos hablando, la mayoría de las cosas, así es como yo veo que se va generando.
Claro. Y lo que veo, por ejemplo, en muchos países europeos, porque hago asesorías emocionales, suponte que Alemania y demás, el hombre espera y la mujer es la que toma la iniciativa. Y está Mira. tremendamente normalizado allá. O por ejemplo, en países escandinavos, se acuestan primero, ven si funciona y de ahí avanzan a una relación. Para países hispanos es impensable eso. Es como que primero salimos, vemos si pegamos onda y ahí avanzamos en la intimidad. Fíjate cómo cambia el Claro. paradigma de relacionamiento humano. Pero también Ujú. porque son sociedades más ecuánimes, más igualitarias. Entonces, tiende a eso. Sí. Para bien o para mal, como te digo. Depende a quién le pregunte. Ujú. Bien. ¿Y qué pasa cuando tanto el hombre o la mujer están en relaciones donde no son felices, pero no lo cortan? Y siguen ahí, y siguen, y siguen, y siguen. Habría que ver también qué significa esa felicidad. No es Ujú. feliz porque nada es suficiente, no es feliz porque siempre mira la mitad del vaso vacío, o no es feliz porque realmente es un vínculo desconectado, donde la persona que es su pareja está con negligencia, ya no tienen intimidad, son compañeros de piso. Hay que ver el porqué también. Porque Ujú. yo puedo, de nuevo, sepárense, pero es irresponsable de mí decir eso. Hay que ver el Claro. porqué y si es trabajable. Y si hay voluntad Ujú. de ambas partes, porque está muy de moda soltá, ahí no es, bandera roja, salí corriendo, terminá, reemplazá. Pero se perdió un poquito y trabajá en el vínculo y echarle ganas si tu pareja quiere. ¿Por qué vos no querés? Si la elegiste en un momento. Entonces, Claro. hay que analizar caso a caso en ese sentido. Sí, sí, sí. También por ahí el miedo a estar solo. Entonces se conforman con eso antes de... Claro, Ujú. es muy buena la pregunta porque tú preguntaste puntualmente que no son felices. Suponte que es una relación tóxica. No solo que no son felices, sino que es tóxica. Uno se puede quedar por mil motivos, desde querer volver a como era al principio, hasta el valor del costo hundido, como te decía, ya llevo tiempo invertido, esto tiene que funcionar, porque le estoy dando otra chance, porque me dijo que iba a cambiar, porque está manipulando, o inclusive Ujú. porque tengo el efecto melancolía, donde intento focalizarme solo en las cosas positivas. O sea, hay muchas cosas que pueden Sí. indicarte que te estás aferrando a un vínculo que no necesariamente es sano o que no necesariamente deberías quedarte. Bien. Y creo que hay varios videos que tenés hablando de esto, pero igual me gustaría preguntarte y que comentes el tema del narcisista, cómo uno lo identifica. Mira, hay distintos tipos de narcisismo, pero las características principales son tres. Son falta de empatía, necesidad de validación externa constante y alto sentido de la importancia personal. Tenés distintos tipos de narcisismo. Está el encubierto, está el grandioso y está el malévolo. Depende del libro que leas, ¿no? Pero eso es más o menos Sí. generalizando. El encubierto es, por ejemplo, la persona que se victimiza constantemente. Un narcisismo más vinculado estadísticamente hablando a la mujer. Típicamente se Ah, victimiza. Entonces se para en un pedestal donde necesita la validación y necesita tener la razón y utiliza, de nuevo, mecanismos de manipulación para tener la razón. Después tenés el narcisismo grandioso, este es más relacionado, estadísticamente hablando, al hombre, donde no solo tiene la necesidad de validación externa, sino que tiene un nivel de grandiosidad donde necesita alardear de todo lo que ha logrado. Típico hombre, por ejemplo, que necesita 8 mujeres, 10 mujeres, y está engañando a todas, pero le cuenta a sus amigos y anda sí. en su carro blimbliñado. No por tener carro blimbliñado significa que... Pero bueno, ese tipo de perfil. Después tenés el malévolo, que es el que disfruta del sufrimiento ajeno, por ejemplo. Ujú. Entonces, depende el narcisismo que estemos hablando, en qué categoría está y en qué tipo de persona se encuentra con más frecuencia. Ujú. Bien. ¿Cuál habías mencionado? ¿El grandioso? Grandioso, el del hombre, sí, ese te gusta. Sí, ese, o sea, ¿qué actitudes tiene o cómo se te acerca? Bueno, lo que pasa es que es el típico príncipe azul, que es un lobo disfrazado de oveja. Ah, el que te bombardea, te El que da te hace el todo, te bombardeo de saca a amor, que se quiere pasear. casar contigo a la semana, que dice nunca me había sentido así en mi vida, sos una mujer increíble. Ah, sí, conocí uno. Ah, Conociste a uno. Es que sí, sí, lamentablemente sí. lo que tiene el narcisismo grandioso es que, y bueno, el narcisismo en general yo te diría, es que es muy convincente a veces. Lo que pasa es que tenés que estar despierta. Un hombre que te Claro. diga te amo en una tercera cita está totalmente fuera de contexto y acelerado. No, Andrés, lo que pasa es que vos no lo entendés. Sí, sí, lo entiendo. No podés amar a una persona en 3 semanas. No existe eso. No la conoces todavía. Claro. Entonces, Déjalo para las películas eso. exacto, déjalo para las películas. Sí. Bueno, y bueno, en parte, mira, lo que decía hoy, que la información es parte de lo que moldea nuestro comportamiento. Y las mujeres muchas veces se guían por o la telenovela o el príncipe azul.
Ujú. Lamentablemente. Entonces, Sí. esperan que venga ese hombre rescatador, que es perfecto, todo, inconscientemente, ¿no? No todas las mujeres, pero muchas mujeres se guían por eso. Entonces, viene el narcisista que cuadra con ese perfil. Y vos decís, ya está. Lo encontré, pensás. Lo encontré. Y a los 4 meses te descarta como si fueras un trapo de piso. Sí, o por ahí peor, qué sé yo, maltrato y todo, y sí, ahí claro. cuesta más salir. Exacto. Porque a mí me pasó algo así, que fue como maltrato, mucho psicológico, no físico. Y cuando quise acordar ya se me habían pasado como no sé cuántos meses con esa persona. Bueno, por suerte fueron meses y no años. ¿Te diste cuenta a tiempo? Sí. De todos modos, lo aprendes a gestionar y aprendes a regularlo. Porque personas tóxicas van a haber siempre, en realidad. Entonces, es lo que te digo. Cuando identificas ese tipo de personas, límites y tienen que ser muy sólidos y uno no tiene que dejarse negociar. Porque también lo que tiene la persona narcisista es que hace un refuerzo intermitente. Viene, se va, viene, se va, viene, se va. Viene, no me di cuenta que sí, que estaba equivocado, que voy a ir a terapia, te lo prometo, voy a cambiar. Y después, no, ahora no. Y después, no, sí, pero por favor, perdóname. Es como que te da el dulce y te lo saca. Entonces te genera un nivel de montaña rusa que es Sí. insostenible. Sí, también yo noté mucho el tema de la culpa. Te meten culpa por todo, siempre la culpable sos vos. No sé, voy a la casa de mi amiga, uy, pero me vas a dejar solo acá en la casa todo el día. Bueno, ahí tenés una mezcla de grandioso con encubierto, que se victimiza. Exacto. ¿Cómo me vas a hacer esto a mí después de todo lo que hice por ti? Si realmente me amaras, harías esto. Te chantajean por todos lados. Y no te das cuenta y chao. Es que si te agarra mal parado, de nuevo, uno Sí, cede. sí. Y bueno, ahí también está porque ¿sabes cuál es el problema? Todos somos tan fuertes como nuestras vulnerabilidades. Y todos somos vulnerables. Me incluyo también. A veces solo uno quiere un abrazo, quiere estar conectando y se aparece con un ramo de rosas ahí. Oh, Entonces, y te claro. arruina. Caes. Sí. Pero por sí, eso sí. uno tiene que estar muy despierto en ese sentido. Ujú. Sí, yo me acuerdo que te conocí por el tema de las banderas rojas. Ese video me re sirvió. Yo me acuerdo que hasta lo anoté en un papel. Es muy común. ¿Qué banderas podés mencionar hoy? ¿Cuál se te vienen a la mente ahora? Un montón. Mira, lo que pasa es que el término banderas rojas, hay muchos términos que han cambiado con los años. Te digo, yo hago contenido hace mucho tiempo que alto valor, que narcisista, que princeso, que migajero. Van apareciendo temas, ¿no? Orbitar. Sí, va cambiando. Exacto, y la terminología cambia. Bandera roja yo lo defino como comportamientos que hacen que una persona no esté apta para una relación de pareja sana. Si un hombre viene y te dice no quiero nada serio, eso no es una bandera roja. Es un hombre que está siendo honesto y te está indicando sus claras intenciones de forma honesta. Tú puedes elegir o no. Exacto. El que es bandera roja es el que te miente y te dice quiero todo contigo y en realidad no quiere nada serio. Esa es la bandera roja. Entonces, las banderas rojas son siempre es intenso, celoso, obsesivo, posesivo. Se me vino A una. ver. El vamos viendo. ¿Dónde lo clasifico? Vamos viendo, me parece que es bandera anaranjada y te explico por qué. Depende cuándo te lo diga, ¿no? Si te lo dice a los 8 meses, vamos viendo. Claro, no es ahí lo mismo, sí, no es lo mismo que Sí, un mes. Pero el vamos viendo no me parece necesariamente negativo, porque a veces las personas están desesperadas por consolidar la relación a las 2 semanas. No nos conocemos todavía. Me parece que en lugar de vamos viendo, decir no apresuremos las cosas, sí quiero una relación, mira, pero todavía no sé si es contigo en realidad, porque no nos conocemos. Ojalá que sea contigo, pero no sé. Eso es más honesto que decir vamos viendo, fluyamos. Lo que pasa es que la gente no tiene asertividad hoy en día, entonces le sale como le sale. Sí, vamos viendo, vamos a fluir y si te sigue fluyendo por 8 meses, por eso te digo, hay que contextualizarlo también. Se me vino a la mente una mujer que hizo una asesoría emocional que tuvo un casi algo por 8 años. ¿Sabes lo que le decía al hombre? Le decía, cuando ella le decía, pero vamos a convivir de una vez y no sé qué. Y él le decía, vos querés todo hoy mismo. 8 años. Ya. Es un montón. Vos querés todo demasiado rápido, le decía. No. Para manipuladores. Claro, no es lo mismo que te digan, no, vos querés todo rápido al mes que a los 8 años. ¿Cuánto tiempo pensás que es el ideal como para decir, bueno, sí, novios? De 2 a 4 meses para consolidar la relación. Puede ser un acuerdo de exclusividad o puede ser ya pasar a novios, pero tenés que ver cierto nivel de compromiso en ese periodo. ¿Por qué? Porque la persona ya sabe si se proyecta contigo o no. Y si te la marea, es un no. Señales confusas es un no. Intermitencia, ambivalencia, inconsistencia, indiferencia es un no. Bien. Ya sabe, Pero no te lo dice. pero no te lo dice porque te quiere tener como una opción. ¿Qué patrones se repiten más?
hoy en día. Habíamos hablado de, bueno, el narcisista, después teníamos la persona que está en la relación pero no es feliz, pero sigue ahí, la persona que, bueno, es infiel. ¿Qué otra personalidad ves que se repite? Bueno, las heridas de rechazo o las de ¿Cómo es eso? abandono. La persona que me dice que no o que me muestra señales confusas, con esa quiero. Con esa quiero. Esa es la que necesito. Entonces viene un hombre o una mujer y te da señales confusas o está intermitente y te forzás a sí o sí tener una relación y quiero acá. Eso es muy común, ¿no? Ah, Porque hay dos caras a la moneda. Donde está una persona que te dice fluyamos, del otro lado hay una persona que está fluyendo. ¿Y por qué te quedas en un claro. lugar donde te dicen fluyamos a los 8 meses? O sea, y ese patrón es muy Sí, común sí, sí. también. O la baja autoestima y el bajo amor propio. Ese también, mirá que hay mucho de eso hoy, ¿eh? ¿Cómo te das cuenta de eso? Y por personas que toleran vínculos que no deberían. Personas que se quedan en lugares donde no deberían. En relaciones abusivas, relaciones con agravios, con destratos, que no pueden marcar límites por miedo a que lo dejen. Y están viviendo un infierno. Sí. Mucha falta de amor propio. ¿Y cómo uno puede ir logrando ese cariño, ese amor propio? Dos conceptos te voy a compartir. El primero se llama solitud. Aparte, yo cuando digo esto, hay gente que en los comentarios me dice: Andrés, dejate de inventar términos. Lo van a googlear entonces, escúchame. Lo que pasa es que son términos que no son tan utilizados, pero la solitud no es la soledad. Solitud es aprender a estar bien con uno mismo en su propia soledad. Yo puedo estar en mi casa hogareñamente sin necesidad de sentirme solo. A veces uno se siente solo en la multitud, rodeado de gente. Sí. Entonces, la solitud es aprender a disfrutar de tu propia compañía, no buscar la felicidad en alguien más, construir tu propia felicidad. Entonces, los espacios a solas, verlos como un espacio para ser cultivado con tu autoestima, tu amor propio, tu empoderamiento, para darte el trato que quieres que te den y aprender a disfrutar de esa compañía. Hoy en día, los espacios a solas son vistos como un escape o como un espacio para ser ocupado por alguien o por algo. Y no tiene que ser así. Porque buscamos la felicidad en alguien más y ahí te hace aferrarte desde la dependencia emocional. Es el concepto número uno. Y el concepto número dos es esfuerzo en el autocuidado. La palabra clave es esfuerzo. Porque si yo pongo esfuerzo en mí mismo, mi cerebro empieza a aceptar que yo valgo. Porque yo te puedo decir, vamos a hacer afirmaciones positivas, pero tu cerebro se va a sentir como un impostor, me estoy mintiendo a mí mismo. Yo no siento que merezco amor en realidad, no sé si valgo tanto, creo que esto es lo que me tocó, este es mi peor es nada. Claro, pero ¿por qué tenés que conformarte con y no estoy diciendo que necesitas la propuesta de matrimonio con el helicóptero. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, si estás en un vínculo donde hay destratos o donde hay menos de un vínculo digno, mereces más. Mereces más. Si tú estás dispuesto a dar amor sano, tú mereces amor sano. Entonces, con el esfuerzo en el autocuidado es que uno empieza a reprogramar ese sistema de creencias para autovalorarte y sentirte merecedor. Por ahí hay personas que les cuesta un poco más que otras terminar una relación. ¿Qué consejo le darías para que dé ese paso? Suponete que ya está seguro, dice sí, pero no sé cómo decírselo, en qué momento. Lo que pasa es que depende por qué se está terminando la relación también. No es lo mismo terminar una relación con una persona narcisista versus un matrimonio que se apagó la llama. Claro. Con el narcisista, bloquealo, desaparecete y salí corriendo. Y no expliques nada, no digas nada, Sí, salí salí del corriendo. radar. Exacto, porque cuanto más hablas con esa persona, más te negocia y más te va a manipular y más te la va a dar vuelta. Entonces, si vos abrís ese canal de comunicación, lo único que está haciendo es está dando una herramienta para que te manipule y vuelvas a engancharte. Bien. Pero si tenés un matrimonio con una familia establecida y simplemente se desconectaron y sienten que van para lados distintos y se pueden separar desde el amor, perfecto, separate desde el amor, que es lo mejor, si podés. A veces los vínculos pasan a ser incompatibles y no necesariamente hay que terminar con odio. Entonces, viste que yo a cada cosa que me preguntás, Sí. pregunto un poco. Es que Hay que no, separar porque no es todo lo mismo. Como no es decís. todo lo mismo, porque para mí es fácil decir, tomá la decisión y da el salto, pero no es real. Si vos tenés dos hijos y Claro. tu matrimonio es sano, ¿por qué vas a dejar tirado a tu esposa o a tu esposo si realmente es una persona de bien que te dio la oportunidad de ser padre o madre? ¿Me entendés? O sea, hay que aprender a discernir. Sí. Entiendo. Y desde el otro ángulo, el tema de dar ese pasito y comenzar una relación. Tiene que ser la persona correcta, sí o sí. ¿Cómo te das cuenta? Te ¿Quién tiene, es? te tiene que demostrar, primero, que está apta para una relación de pareja sana, que no tenga muchas banderas rojas, como venimos hablando. Segundo, que sea compatible contigo en expectativas de pareja, necesidades emocionales y proyecto de pareja.
lo cual implica la intimidad ahí también. Y tercero, que esté lista para asumir el compromiso de forma madura. Anoten. Vayan anotando por ahí. Está en el libro. De todos modos, apta, porque las personas tóxicas están por todos lados, entonces tenés que eliminarlas cuanto antes. Compatible quiere decir que tengamos expectativas similares. Suponte que somos de distintas religiones. Eso es algo que tú puedes ignorarlo, pero te va a pesar a largo plazo. Exacto. No solo en tu vínculo personal, sino en la familia, en el contexto, que después uno quiere casarse por iglesia, después el otro no quiere. O suponte que son incompatibles porque uno vive en Argentina y otro vive en Japón. Y tienen familia. ¿Quién se va a mudar a dónde? ¿Y cuándo? Porque Claro. se pueden enganchar, pueden pegar un amor en puntita de pie. Pero el amor no es suficiente para una relación de pareja sana. Hay amores que son para toda la vida, pero hay amores que son de verano. Hay que aprender a diferenciar. Está buena esa. Y sí. Sí, Y el sí. 3 es que estén lista para el compromiso. Hay personas que pueden ser aptas y sanas, pero no están listas para el compromiso. Están cerradas o acaban de salir de una relación o te dicen, mirá, no quiero nada serio porque quiero priorizar mi carrera. No es una persona tóxica esa, simplemente está en otra etapa de la vida, está priorizando otras cosas y no está lista para asumir el compromiso de forma madura. Entonces, no se puede ignorar tampoco. ¿Sabes qué me ha pasado varias veces? Que yo a veces digo, ¿qué pasa? Que no entiendo, que me estoy perdiendo. Que hay mucho gosteo, como que te dejan de hablar así de la nada y vos decís, pero si veníamos tan bien, o sea, ¿qué loco, hice ¿no? mal? ¿Qué le dije? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que el ghosteo habla más de la persona que ghosteó que la persona que fue ghosteada. El ghosteo es cuando vienes hablando y de la nada se desaparece, cual fantasma, cual ghost, en English. Pero fíjate lo siguiente, ¿de dónde viene el ghosteo? De no querer tener una charla incómoda, o de que hubo algo que no le cuadró a la persona y no te lo quiso decir, o te quiere tener como una opción y no quiere cerrar la puerta del todo, la quiere dejar entornada para volver después. Entonces son todos comportamientos que indican que hay una inmadurez ahí. Y la persona que fue ghosteada no se lo tiene que tomar personal. Porque, de nuevo, suponte que yo conozco a una psicópata. Yo puedo hacer todo bien, pero no deja de ser psicópata. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Entonces no te lo tomes personal. Que un vínculo se forme no habla del valor de las personas, habla de la compatibilidad de ese vínculo. Porque inclusive dos personas tóxicas son más compatibles que una persona sana y una tóxica. Ujú. Y se me vino otra pregunta interesante. ¿Dónde una persona podría conocer? Porque, por ejemplo, yo creo que ir a un boliche acá, boliche, ¿sabes lo que es, Ujú, no? sí, sí. Sí, donde la gente baila. Para mí no, ahí no es un buen lugar para conocer gente. Yo lo considero así. Únicamente que también te guste mucho esa onda o busques algo más light, pero yo siento que como que ese lugar no es muy lindo para conseguir a alguien. ¿Qué lugar considerás vos que puede ser bueno para conocer personas? Yo recomiendo 3. El primero es... El boliche. No, pues estoy de acuerdo. No es lo mismo conocer a alguien en la discoteca que en la biblioteca. Estoy de acuerdo Está contigo. buena. Pero tal cual, sí, bueno, la discoteca y es una... No toda persona que va, pero es una fiesta de vanidad en muchos casos, ¿no? Y hay muchas personas narcisistas ahí porque es su mundo. Claro, vivir el no- momento. Claro, no toda persona que va a un boliche o a una discoteca es, pero están ahí. Ese es el tema. Sí, Porque, sí, nuevo, sí. es donde no... Puede que te encuentres en la biblioteca, sí, pero va a haber menos. O están en el sector de cómo manipular. Entonces lo vas a reconocer. De todos modos, bueno, lo que te decía es, el número 1, las aplicaciones de citas o las redes sociales hoy en día son una herramienta superficial, sí. Es una jungla virtual también, pero funcionan. Y podés conocer personas que valgan la pena a través. Tenés que evaluarlo y ver la herramienta. Filtrar Claro. mucho, exactamente, sí, porque Sí, hay de todo, sí, sí. hay de todo. Pero funcionan, hay muchas parejas que se han conocido a través de redes sociales o aplicaciones de citas. Ese es el número 1. El número 2, hobbies y pasiones. Yo siempre lo digo, si no te pones en el universo donde las cosas suceden, las cosas jamás van a suceder. Entonces tenés que salir y conectar con cosas que te gustan. Si te gusta, por ejemplo, el deporte, bueno, anda al gimnasio, pero no vayas a levantar aparatos, fierros con los audífonos. Andate a una clase de CrossFit, andate a una clase de spinning, andate a una clase de corredores, donde puedas conectar con personas afines. Porque a veces no es la persona que conoces ahí, es el primo de la hermana del tío que pegaste onda que Claro. y ahí te conoces. Entonces, Sí, abrite sí, emocionalmente a conocer desconocidos en actividades que tú disfrutes. Pero tienes que ser intencional en eso. Por eso te dije, podés ir a hacer deporte, pero no. Inscribite en una clase de baile, en una clase de fotografía, de pintura, de cocina, lo que te guste. Pero donde puedas conocer personas afín. Claro, bien. Y el 3 es la vida misma. La vida misma es el más desafiante hoy en día porque la sociedad está muy fría, pero a veces conoces al amor de tu vida en el supermercado.
¿Me entendés? Se te cayó la manzana y, ay, tomá, se te cayó la manzana. ¿Entendés? Sí. Y ahí pegaste onda y no sabés, pero hoy en día creo que hay un comportamiento más defensivo en la vía pública, desde, bueno, del acoso callejero, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que si uno se abre emocionalmente y uno está con una actitud de divertirte, de pasarla bien, de ser una persona alegre, que regala sonrisas sin esperar nada a cambio, creo que el amor te puede sonreír en el lugar menos esperado. ¿Y cómo estás vos hoy en día con respecto al amor? Se acabó el tiempo, bueno, eso ha sido todo. Chao, chicos. No, lo que pasa es que, a ver, es lo que te digo, para mí era más fácil tener relaciones sanas antes de ser figura pública, así de loco como suena. Sí, y a veces sí. lo que yo le recomendaría a un hombre no es lo que yo haría, tal vez. Así de loco, ¿no? Porque es como que yo le diga, no sé, ¿y querés salir con una mujer? Y abrí tu Instagram, fíjate una que te invite a vos y salí. Claro. Pero eso no es realista para la mayoría de los hombres. O a veces tengo que ser más intencional en tal vez conocer personas que no me conocen, o, ¿me entendés? Cambia. Y bueno, en ese sentido, mi filtro está así hoy en día. Pero porque, de nuevo, porque tengo que tomar una actitud más precavida a la hora de quién entra a mi círculo más íntimo. Sí, como hablábamos hoy al principio. El exactamente. tema de filtrar ahí bien todo. Sí, claro, es que aplica para todo. Porque esto es algo que yo... Hasta me cuesta un poco decirlo, no porque tenga síndrome del impostor, sino porque no, yo por suerte siempre tengo los pies en la tierra. A mí me pasó que como yo fui oficial del ejército a una edad muy joven, ya se me subió la autoridad a la cabeza y ya se me bajó. ¿Me entendés? O sea, ya se me subieron las charreteas a la cabeza, ya tuve autoridad a una edad muy joven. Entonces pude reconocer en mí mismo cómo el poder te corrompe. Y te corrompe. No hay chance. Tenés que descorromperte. Y el que piensa que el poder no lo corrompe porque nunca tuvo poder. Yo, por ejemplo, como oficial del ejército, podés sancionar a una persona, ahí mismo sos juez y gendarme y esa persona está privada de libertad. Porque se te antojó aparte, ¿eh? Tenés un poquito de barba, te presentás al arrestado y esa persona 24 horas sin ver a su familia. Te da mucho poder. Y aparte está la ley del gallinero, ¿no? El de arriba se la tira al de abajo. Y a veces uno cuando tiene autoridad uno quiere salir a hacer lo que te hicieron. Entonces pasan muchas cosas, por eso hay mucho abuso de autoridad. Cuando vos concientizás eso podés romper ese patrón y no hacerlo. Pero bueno, como yo tuve ese poder a una edad muy joven, hoy en día la fama no me hace creerme más que el resto. Entonces yo puedo ser una persona normal y ser el mismo, pero eso es un arma de doble filo. Porque no, a veces no concientizo cuando entro a una habitación que la gente, mirá, ahí llegó Andrés. O ¿ese no es el de TikTok? Sí, es ese, sí. Digo eso porque hoy me paré en el semáforo y escuché eso y vino uno a saludarme, pero está. Nada que ver. O por ejemplo, no sé, te pasa eso. Pero bueno, a ver, es lo que te digo, es un arma de doble filo. Yo no me creo más que el resto, pero sí entiendo que hay un nivel de influencia o un nivel de fama, entre comillas, que también es atractivo para algunas personas. Entonces, tengo que cuidarme porque... Es lo que te digo, si se abre un espacio para que una persona tóxica pueda obtener un beneficio a través de dañarme, eso es algo que tengo que considerar. No quiero decir que vaya a pasar, pero tengo que considerarlo. Vos sabés que yo estudié mucho la psicología de los famosos, no porque yo sea famoso, sino porque quiero entender hacia dónde estoy yendo. Exacto, muy bien. Y lo dijo Lady Gaga, no hay nada más solitario que la fama. Mira. Y es cierto, Sí, yo creo que se pierde mucha gente en ese camino. Sí. Entonces, en ese sentido, como te digo, yo siempre estoy abierto igual, ¿eh? Pero estoy con el filtro bastante cerrado. No porque esté cerrado yo, sino por precaución. Sí. Ya me estoy quedando sin preguntas. Bueno, contame vos, ¿tenés novio? ¿Tenés pareja? No tengo. Tuve ese narcisista en mi vida con 17. Me hizo un bombardeo de amor tremendo. Y yo ya estaba en mi último año de secundario y yo en ese momento vivía en Entre Ríos y sabía que yo volvía a Buenos Aires para estudiar. Y se lo dije. Y yo le dije, no te enamores mucho de mí porque yo en diciembre termino la escuela y me voy a Buenos Aires porque quiero estudiar. Me quería meter o en la policía o en la fuerza o en la facultad. Tenía todas esas opciones. Entonces él me dijo, bueno, deja de decirme eso porque no sabes qué puede pasar de acá a unos meses. Pasan 2 meses, quedo embarazada. Bueno, dije, bueno, vamos a ver qué onda. Sí, iba a hacer cargo, todo. Bueno, mi papá era muy de la vieja escuela, entonces quiso que yo fuera a vivir con él.
Me tomo la responsabilidad, digo, bueno, listo, ya está, me hago cargo de esto que hice. Voy a vivir con él. Ahí es cuando veo su verdadera cara, se saca la máscara y empiezo a conocerlo bien. Y empezó el maltrato psicológico. Desde cosas súper sencillas me fue alejando, la típica, ¿viste? Te alejan de tu círculo cercano, de mis Te amigos aíslan. y de mis papás. Si yo quería ir a ver a mis papás a su casa, tenía que ir con él. Y todo así, ¿viste? Súper... Tremendo controlador. Sí. Después, ¿qué pasa? Mi papá ya venía enfermo, tenía cáncer y fallece en noviembre. No llegó a conocer a mi hija, yo estaba creo embarazada de 7 meses ya a esa altura. Ya mi nena nace en febrero. Y recién ahí, bueno, en enero, yo le confieso todo a mi mamá, todo lo que me estaba pasando. Le digo, no te dije nada porque yo sentía como esa culpa de, bueno, me jodo, es lo que me tocó, ¿para qué me quedé embarazada? Y yo era como que me mataba a mí misma con eso. Y no la molestaba a ella para nada. Y me dijo, no, o sea, ¿qué decís, nena? Vení para acá. Tuvimos que hacer la denuncia, todo, y tal cual como dijiste vos, tuve que salir de su radar. Porque yo creo, y yo se lo dije a mi mamá, si no nos hubiéramos venido a Buenos Aires con mi hija y nos hubiéramos quedado ahí, yo creo que al día de hoy estaría de nuevo con él. Porque me hubiera buscado, me hubiera insistido, me hubiera llorado, se me hubiera puesto rodillas, me hubiera hecho la psicológica, no sé, me hubiera dicho que iba a cambiar, que iba a, no sé, hacer de todo. Y yo me hubiera caído. Pero es porque también uno en ese momento estás muy débil de la mente y le crees. Y aparte que después cuando yo me veía sola con la nena, también era como que mi cabecita estaba tan quemada que me decía, uy, no, creo que era un poco mejor cuando estaba con él, porque él me ayudaba. Y tenés esas cosas. Por eso yo a veces las relaciones así que veo que son abusivas y las mujeres siempre vuelven, un poco las entiendo. Porque digo, sí, es re difícil. Te queman tanto la cabeza que les crees. O si te lograste separar, bueno, es normal que vuelvas. Y si te querés ir y no podés, también tenés el temita de que te hacen sentir culpable un montón y amenazas. Dijiste muchas cosas, no me gusta opinar porque sí, pero dijiste muchas cosas fuertes y en realidad, viste, es durísimo, pero sí, a veces involucrar a la policía, la denuncia es necesaria. Porque cuando la persona se pone obsesiva, a veces no hay cómo calmarla. Ese es el tema. Si viviéramos en un mundo un poco más sano, con mayor nivel de conciencia, entenderíamos que a veces el vínculo se terminó y no hay que tomárselo personal y decir, bueno, hagamos la paternidad y la maternidad con una familia separada, pero sana, si no podemos llevarnos bien. Y eso que es así tan fácil decirlo, es muy difícil implementarlo a veces, ¿no? Desde el hombre que se obsesiona, que no quiere que su mujer esté con otro, que ya no es su mujer inclusive, ¿no? Cuando están separados. O también pasa con las mujeres, que cuando el hombre quiere rehacer su vida, le quita acceso a los hijos o lo que sea. Entonces, vivimos mucha toxicidad en ese sentido y lamentablemente hay que verlo con objetividad, más que nada por el bien de los niños, ¿no? Que son los que están en el medio. Sí. Sí. Bueno, después de toda esa tormenta, fueron como 2 años que me recuperé. Bueno, estamos por hoy. Fue larguísimo, hablamos de todo. Espero que a la gente le guste muchísimo. Ya saben, vas a andar de gira y tiene un libro, así que vayan a comprarlo. Te pueden encontrar en las redes como Andrés Bernaza, y pueden ir a mi página web amorbueno.com, y ahí está toda la información. Bien, buenísimo. Así que bueno, nos estamos viendo. Suscríbanse.